¿No? A ver, déjenme aceptar una persona más que quiere entrar. Ahí está. Muy bien. Primero vamos a hablar del miedo. ¿Sí? Vamos a comenzar de lo más general y vamos a ir hacia lo más específico. ¿Vale? ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción primaria. Es una emoción básica. ¿Sí? Si viste la película de Intensamente, hay un personaje ahí del miedo, si bien recuerdas. Todas las emociones tienen una función. Todas las emociones están ahí para cumplir una función en ti y en tu vida. La función que tiene el miedo, una de las funciones que tiene, es la de ayudarte a sobrevivir. Si tú no tuvieras miedo, en este momento ya estarías muerta. ¿Sí? Si tú no tuvieras miedo, podrías salir a la calle sin mirar hacia los dos lados, ¿sí? Y ser atropellada. ¿Va? El miedo puede ayudarte a sobrevivir, el miedo puede ayudarte a acceder a estos reflejos que a veces incluso parecen sobrehumanos, de tal manera que puedas perdurar, de tal manera que puedas vivir otro día más, llegar a tu casa y hacer las cosas que quieres hacer. Recuerdo en una ocasión, por ejemplo, que estaba aquí en el centro de Guadalajara, cerca del Teatro Diana. Se acababa de parar un camión en el semáforo en la esquina. A mí se me ocurrió cruzar. Y justo cuando pasé por el borde del camión, un motociclista pasó a toda velocidad enfrente de mí. El miedo es tan rápido que se activa y te hace reaccionar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se activó mi reacción de miedo y lo que hice fue dar un paso hacia atrás. Si yo no hubiera tenido esa reacción, que dura milisegundos básicamente, probablemente me hubiera atropellado esa motocicleta, ¿vale? El miedo, ¿qué es lo que pasa? Se comienza a convertir en un problema cuando limita tu experiencia. Si tú has sufrido de algún miedo que te impide hacer algo que tú quieres, bueno, ese miedo es un miedo problemático, ¿sí? Si tú tienes algunos otros miedos que para ti no han representado un problema, bueno, puede que en este momento no generen esa clase de situación problemática, ¿vale? Siguiente. Vamos a hablar de dos tipos de miedo. Están los miedos reales y están los miedos imaginarios, ¿sí? Por un lado, imagínate que estás en la jungla, ¿no? Y de pronto comienzas a ver ahí entre la maleza unos colores muy llamativos, un amarillo, ¿sí? Casi fluorescente, y unos colores negros de un animal reptante. Entonces, encontrarte con una serpiente puede despertar un miedo real en ti, ¿sí? Porque tienes algo que de alguna manera representa un peligro verdadero. Pero por el otro lado, una de las maldiciones que tenemos, que también es una bendición, es nuestra imaginación, ¿no? Hay algunos que dicen que la imaginación es como un regalo. Si quieres irte a lo mitológico, para algunos la imaginación es un regalo de los dioses, pero al mismo tiempo es un martirio, es una maldición, ¿sí? Porque tanto puedes imaginar cosas que son saludables para ti, como también puedes imaginar cosas que no son del todo saludables o cosas que no son del todo convenientes. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, así como vamos a estar utilizando hipnosis, es importante que sepas que la mente no logra distinguir lo real de lo imaginario. ¿Sí? Tanto no logra distinguir lo real de lo imaginario que cuando tenemos o generamos escenarios catastróficos en nuestra mente, si nos enganchamos con ellos, es muy fácil comenzar a creer que son reales, ¿sí? Esta clase de escenarios catastróficos pueden ser estos miedos imaginarios. O ponlo de una forma más práctica. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en tu casa, la puerta está cerrada, todo está seguro, todo está bien, escuchas un ruido y estás imaginando que hay alguien ahí adentro? ¿No? Puede que no sea algo real, ¿sí? Puede que sea algo imaginario. Oye, escuchaste algo y te estás imaginando que hay fantasmas en tu casa, ¿sí? Eso es un miedo imaginario. O, por ejemplo, llevándolo a otro nivel. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá sufría de un trastorno de ansiedad generalizado. Y algo que sucedía y se me hacía muy curioso es que los fines de semana íbamos al tianguis en familia. Llegábamos al tianguis, comenzábamos a ver las chucherías que venden ahí, y de pronto mi mamá comenzaba a temblar, se ponía pálida, volteaba a ver a mi papá y le decía, tenemos que irnos porque algo va a pasar. ¿Sí? Eso llegó a suceder fácil unas 20 veces. ¿Sí? Llegábamos siempre al tianguis, después de un rato comenzaba con esta respuesta fisiológica y tenía esta sensación de que había un peligro inminente, de que algo iba a suceder. Y en ninguna de las ocasiones hubo un reporte en el noticiero de que sucediera algo en el tianguis. Todo era un tema imaginario, ¿sí? Todo era un tema mental. Muchos de estos miedos, esta clase de miedos que genera esta clase de respuestas, pueden ser derivadas del trauma, ¿sí? No todos, pero muchos de estos miedos pueden ser derivados del trauma, ¿sí? No vamos a profundizar mucho en el trauma porque voy a hacer un capítulo especial del trauma para eso, ¿sí? Pero ten en cuenta
que puede tener que ver con el trauma, ¿vale? Hay tres respuestas básicas que te puede provocar el miedo. Por un lado, bueno, ahí ves a Jack Sparrow corriendo, huyendo de los caníbales, ¿sí? ¿Qué es lo que puede causar el miedo? Te puede causar la huida, ¿sí? Esa es una respuesta primordial que está de alguna forma integrada en tu sistema nervioso, ¿sí? Hay una conexión de eso que es completamente instintivo. Entonces, el miedo de forma instintiva y de forma básica puede provocar que tú huyas de eso que tú consideras que es peligroso para ti. Otra respuesta que puede provocarte es la respuesta de lucha. La otra vez estaba viendo unos videos de TikTok que se me hacen muy graciosos, de unos mexicanos que van a una casa del terror y los están grabando, ¿no? Entonces aparece la mona disfrazada de la Llorona o de la chica del aro y en vez de salir corriendo agarran y le meten un fregadazo. Entonces el miedo también puede provocar una respuesta de lucha. Y, por último, otra de las respuestas básicas que puede provocar el miedo es la parálisis. Para mí es la peor. Sí, de las tres respuestas básicas, la parálisis para mí es la peor de todas. ¿Por qué? Porque la parálisis representa una ausencia de movimiento, no te mueves ni para atrás ni para adelante. ¿Sí? Puede ser que cuando tú te sometes a un miedo que es limitante, te genere esta respuesta de parálisis. Si te genera respuesta de huida, bueno, al menos te estás moviendo, pero si te genera respuesta de parálisis, ya no hay nada que hacer. Es como cuando los animales se hacen los muertos, ¿sí? Cuando los animales se hacen los muertos, tienen esa respuesta de parálisis, ¿vale? Hay formas de trascender estas respuestas básicas que el miedo puede provocar y eso lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a hablar acerca de las capas del miedo, o bueno, es una metáfora, me gusta verlo de esta manera. Digamos que primero lo que sucede es que tú sientes, ¿sí? Con tus sentidos, ¿sí? Tú observas, tú escuchas, tú olfateas, tú saboreas, ¿sí? Utilizas tus sentidos para recibir información del exterior. ¿Va? ¿Qué puede ser esta sensación o qué puede ser esta información? Todo lo que tú ves, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos. Imagínate, por ejemplo, el sonido de un disparo, ¿no? Eso es un estímulo sensorial. Imagínate alguien gritando, por ejemplo, si conocen aquí en Guadalajara, en Andares, que es una de las plazas más famosas donde va gente con mucho dinero, ha sucedido muchas veces que hay balaceras ahí. Entonces, el sonido de las balas, el sonido de los balazos puede ser la sensación que tú estás recibiendo en ese momento, la información sensorial que recibes de afuera. ¿Cuál es la segunda capa? Digamos que tus sentidos o tus órganos sensoriales son como las antenas, ¿sí? Que están recibiendo todo el tiempo. Una vez que tus antenas reciben los estímulos de allá afuera, pasa por un filtro donde tu mente comienza a interpretarlos, ¿sí? Tu percepción es la manera a través de la cual tú interpretas la información que tú estás recibiendo. Tú puedes recibir, por ejemplo, el sonido de un balazo y interpretarlo como, oh, peligro, o puedes recibir el sonido de un balazo y interpretarlo de otra manera. Ahorita lo vamos a ver. Después sucede la emoción, ahora sí tal cual, ¿sí? Que puede ser el miedo, puede ser la rabia, ¿sí? Incluso hasta puede ser placer, ¿vale? La emoción básicamente es cómo respondo a ello, ¿sí? Porque las emociones son respuestas, básicamente que son inmediatas. Ahora, ¿cómo es esto? En ejemplos más claros. Escenario uno, ¿sí? Algo que tienes que tener claro es que de toda esta secuencia, lo que podemos modificar es la percepción, o sea, el cómo percibes las cosas, qué significan esas cosas. Digamos que sensorialmente escucho un disparo, ¿no? ¿En qué contexto estoy? No, no, probablemente lo van a tomar a broma, pero bueno, mi novia es de por allá. ¿En qué contexto estoy? Si yo escucho un disparo en Sinaloa, ¿qué significa para mí? ¿No? ¿Cómo lo voy a percibir? ¿Cómo lo voy a interpretar? Probablemente lo voy a interpretar como peligro, así, oye, se están agarrando a balazos. ¿Cuál es la emoción que voy a tener? Bueno, la emoción del miedo. Y la respuesta que me puede provocar es la de huida. Si sabes qué, me voy. Tengo una amiga que es de Guerrero. Una vez fui a visitarla. Estábamos comiendo en la sala y de pronto se comenzaron a escuchar unos balazos. Y claramente eran balazos. ¿Cuál fue la respuesta que yo tuve? Huir, me metí abajo de la mesa. Y lo que se me hizo curioso es que ella se mantuvo comiendo, ¿sí? Cuando yo le pregunté, oye, ¿por qué no te escondes si son balazos y te pueden dar, ¿no? Me decía, es completamente normal, ¿sí? Eso es percepción. Esa es la manera a través de la cual le interpretamos, ¿no? Esa es la manera a través de la cual interpretamos el evento y a través de la cual interpretamos de alguna manera lo que recibimos a partir de nuestros sentidos. Este es otro escenario, ¿sí? La sensación es la misma, ¿va? El estímulo sensorial es el mismo. Escucho un disparo, solo que el contexto es diferente. Estoy en una competencia de natación. ¿Qué significa? ¿Cuál es la percepción? ¿Cómo lo interpreto? Ah, el disparo en este contexto
que estoy en una competencia, significa que la carrera acaba de comenzar. Puedo sentir miedo en forma de ansiedad, ¿no? Porque estoy compitiendo, tengo que darlo todo, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta que puedo tener? La de lucha, voy hacia adelante, me afrento a ello, ¿sí? Esa es otra forma. Ahora, el tercero, y aquí es donde se comienza a volver problemático, porque los anteriores, como te puedes dar cuenta, la respuesta concuerda con el contexto, ¿no? Una es peligro, ok, huyo. Otra es estoy en una competencia, ok, ataco. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero en esta, la sensación es la misma, escucho un disparo, ¿sí? El contexto, estoy en una carrera de metros planos. Pero si en vez de interpretar ese disparo en el contexto de una carrera de metros planos, como, ok, esto significa que la carrera ya comenzó, lo interpreto como peligro, ¿sí? La respuesta va a ser la misma, miedo, pero puedo tener una respuesta de parálisis, puedo tener una respuesta de huida en vez de competir y luchar, ¿sí? Me voy para atrás. Te doy un ejemplo. Tengo unos amigos que desde hace tiempo viven juntos y en una ocasión sucedió algo que realmente fue muy extraño para uno de ellos. Eh, Estaban limpiando la cocina, uno estaba cerca de la tarja y había algunos platos ahí sucios. Volteó a ver a mi otro amigo que estaba ahí en la mesa cerca de él y le dijo, oye, ¿por qué dejaste los platos sucios? ¿Sabes cuál es la respuesta que tuvo? Agarró, se fue corriendo a un rincón, se puso pálido y estaba temblando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la sensación? Sí, ¿qué era lo que estaba recibiendo de sus sentidos? Simplemente una persona diciéndole, oye, dejaste un plato sucio, ¿sí? ¿Cuál era el contexto? Estaba en casa, estaba en un lugar seguro. Ahí es donde te comienzas a preguntar, ¿qué fue lo que tuvo que pasar para que te interpretara esa sensación o esa información como peligro? Que tuviera la respuesta del miedo y que respondiera con parálisis, ¿vale? Ahí podemos comenzar a sospechar de trauma, no en todos los casos, pero ahí podemos comenzar a identificar un miedo que es problemático. O como en el caso que te platico de mi mamá, ¿no? Voy al tianguis, todo está bien y de pronto comienzo a sentir que algo va a pasar, ¿sí? No concuerda la respuesta que tú tienes con el contexto, con lo que está pasando allá afuera. Esos son los miedos problemáticos, ¿vale? Siguiente. Para mí estas maneras de responder a estas cosas que nos causan miedo funcionan como cajas mentales. Que en tu mente tienes diferentes cajas, ¿no? Así como si fueran cajas de mudanza. Y tú sabes que las cajas de mudanza tienen etiquetas. Entonces tienes una caja de mudanza que dice cocina, tienes una caja de mudanza que dice cosas de la playa, tienes una caja de mudanza que dice cosas del baño. Entonces tú esperas que cuando tú abras la caja de mudanza de la cocina, te encuentres la espátula, te encuentres los sartenes, el aceite y otras cosas. Funciona de la misma manera, ¿va? ¿Qué es lo que pasa? Si tú abres una caja que no concuerda con el contexto, es como si tú estuvieras en la cocina y abrieras la caja del baño, ¿sí? Eso es problemático, porque tú no vas a cocinar con el destapacaños, ¿sí me explico? ¿Qué contienen estas cajas mentales? Bueno, pueden contener comportamientos, pueden contener imágenes, sonidos, sensaciones, recuerdos, habilidades, pueden tener creencias, ¿sí? Cada una de estas cajas, te repito, tiene una etiqueta que tú le puedes asignar o tú puedes definir. Y al abrir la caja podemos acceder a los recursos que hay escondidos en su interior. Entonces, mira, este es un ejemplo. Por un lado tengo una caja con la etiqueta de juego, ¿sí? Y tengo el comportamiento de morder, ¿sí? Entonces puedes ver a los perritos que están jugando y se están mordiendo, ¿vale? Y del otro lado tengo una caja de peligro. El comportamiento es parecido porque es morder, pero es diferente, ¿sí? Muchas cajas comparten comportamientos, ¿vale? Sin embargo, lo que cambia básicamente, por así decirlo, la energía o la manera a partir de la cual respondemos es la percepción, ¿sí? Si yo percibo que necesito abrir una caja de peligro, en este momento me voy a comportar, voy a acceder a los recursos, a las habilidades y a los comportamientos y creencias de que estoy en una situación de peligro. Si yo abro una caja de que estoy jugando, pues en el momento de abrirla voy a acceder a los recursos del juego, a los comportamientos, a las habilidades, a las creencias. ¿Sí? De esa manera funciona. Entonces, la idea de todo esto es identificar cuáles son las cajas que de alguna manera estamos abriendo, cuáles son los contenidos que tienen y también me gustaría enseñarte a crearte nuevas cajas. Imagínate tener una caja que esté llena de herramientas que tú puedes comenzar a utilizar cuando comiences a sentir el miedo. Imagínate que el miedo es como el disparo en la competencia, ¿sí? Imagínate que el miedo irracional es como el disparo que tú escuchas en la competencia. Y cuando tú escuchas el disparo significa en sus martes listos fuera y las señales para abrir la caja de recursos o herramientas que vamos a utilizar y comenzar a utilizarlas, ¿vale?
Tú puedes entrenarte para lograr eso. Ahora, esto es un estudio que cuando lo encontré se me hizo bastante interesante, ¿sí? Está en inglés, The Human Amygdala and the Induction of the Fear Experience, ¿no? O the Experience of Fear. La amígdala humana y la inducción de la experiencia del miedo. Bueno, resulta que en tu cerebro hay una estructura, ¿sí? Bilobulada que se llama la amígdala. Y en la amígdala usualmente es donde se registran las reacciones del miedo, ¿sí? Cuando tú tienes una experiencia traumática, tu amígdala queda sensibilizada de tal manera que queda hiperreactiva, ¿sí? Como los niños quemados o como las personas quemadas. Después de una quemadura, tu piel queda completamente sensible. Si es una quemadura de primero o segundo grado, como cuando vas a la playa, ¿no? Que te pones rojo, te pones roja. Y si te hacen así, se te marcan los dedos y sientes el dolor, ¿no? Le pides a la persona que no te toque. Bueno, en este estudio, en este experimento que hicieron, encontraron una mujer, que obviamente no ponen el nombre, pero sus iniciales son SM, ¿sí? Encontraron a esta mujer que tenía una lesión bilateral en su amígdala, ¿sí? Entonces dijeron, ah, ok, tiene una lesión bilateral en la región donde se produce la respuesta de miedo. Y dijeron, vamos a ver si la podemos asustar. A esta chica la someten a un montón de situaciones que pudiesen despertar miedo de forma regular. Una persona que no tiene una lesión bilateral en la amígdala, ¿no? La meten en una casa embrujada, la someten a las alturas, me parece que también la llevan a un parque de diversiones. Y muy curiosamente no tiene respuesta de miedo, ¿no? Después de que registran los resultados, se dan cuenta que no responde como si tuviera miedo, pero, oh, sí tiene una respuesta, pero no es de miedo, es una respuesta de curiosidad. Descubrieron que en vez de tener una respuesta de miedo a todos estos estímulos que son temerosos de manera regular, la persona despertaba la curiosidad y comenzaba a acercarse a esas cosas, a esos estímulos que le generaban miedo para entenderlos mejor, ¿sí? Esta es la otra cara del miedo. O de alguna manera, esta es otra forma a partir de la cual podemos comenzar a acercarnos a nuestros miedos, ¿vale? Este pequeño ejercicio sirve para que comiences a abrir la caja de la curiosidad, ¿va? Cuando nosotros hacemos ejercicios hipnóticos, básicamente es como si nos metiéramos a tu bodega donde están todas esas cajas con todas esas etiquetas y vamos a agarrar las que necesitamos en ese momento para comenzar a abrirlas y utilizar los recursos que están allá adentro, ¿sí? Para hacer este ejercicio, simplemente siéntate en una postura cómoda. Si ya estás en una postura cómoda, así estás bien. O si tienes ganas de modificarlo un poco para estar más cómoda, lo puedes hacer. Y para complementar este ejercicio que vamos a comenzar a hacer, tú puedes comenzar a frotar tus manos, esa es la primera opción. O puedes comenzar a frotar tus brazos, ¿sí? Para que vayas practicando estos ejercicios de bilateralización. ¿Sí? Vamos a bilateralizar. Parece trabalenguas, perdón. Sentada en una postura cómoda, comienza a frotar tus manos o abrázate, comienza a frotar tus brazos. Y mientras lo estás haciendo, cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, te voy a pedir que vayas prestando atención a tu respiración. Cuando tú prestas atención a tu respiración, es más fácil que tú comiences a notar si estás respirando bien o si estás respirando incompleto. Hay personas que respiran de forma fingida. Cuando respiras de forma fingida no entra suficiente aire. Cuando respiras de una forma completa, tu abdomen hasta protruye un poco, ¿sí? Se relaja, se expande. Porque cuando tu abdomen se expande, cuando estás respirando, significa que el aire está llegando hasta las bases de tus pulmones. Y eso significa que puedes oxigenarte de mejor manera. Mientras estás oxigenando de esta forma, imagínate que vamos a entrar a algún laboratorio. No sé si alguna vez has ido a un laboratorio. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la preparatoria, había un laboratorio de biología donde la maestra tenía varios microscopios, tenía laminillas, tubos de ensayo y algunas muestras, otras cosas. Recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba en la facultad y estaba viendo microanatomía, uno de mis maestros me acercó uno de los microscopios y me enseñó algunas bacterias en una laminilla. Y es sorprendente, ¿no? Porque todos estos microorganismos son microscópicos, son muy chiquitos, no los vemos, ahí están. ¿Sí? Imagínate que entras a un laboratorio, observa el color blanco, ¿sí? Observa los microscopios, observa todo lo que puedes encontrar ahí. ¿Es un laboratorio grande? ¿Es un laboratorio pequeño? ¿En ese laboratorio estás solo o estás sola? ¿Sí?
El día de hoy vamos a jugar a que somos los laboratoristas o los científicos, ¿sí? Imagínate que vas y te pones una bata. Tú sabes que las batas son de color blanco, que las batas son para protegerte de que no te vayas a contaminar de algo y sirven como una barrera que te separa de lo que te hace daño o de lo que te puede contaminar. Ponte una bata, ve cómo te queda grande, te queda apretada, si te queda apretada, cámbiala, ponte una diferente, donde tú estés cómoda, donde tú estés cómodo. Y busca ahí en el laboratorio este lugar donde están las laminillas. Las laminillas son estos pequeños pedacitos de cristal que tienen un grosor muy pequeño, ¿sí? Que son rectangulares. En estas laminillas, en este caso, se encuentran tus miedos. Revisa las laminillas para que vayas viendo cuáles son los miedos que puedes encontrar ahí en ese lugar donde están. Agarra una laminilla, vela con tu ojo desnudo y revisa qué miedo es el que está ahí. Si no quieres trabajar con ese, déjalo y agarra otra laminilla y así poco a poco juega un rato con ellas hasta que encuentres el miedo con el que quieres trabajar. También tal vez es un miedo que tú tienes a algo que te ha sucedido, tal vez es un miedo que tú tienes a algo que no te ha sucedido aún, pero que piensas que te puede suceder. Tal vez es un miedo que tú tienes a algo que le sucedió a alguien que es cercano de ti, ¿sí? Y que comenzaste a sentir en algún momento y ahora temes que a ti te pase también. O tal vez es un miedo que solo tú conoces. Toma esa laminilla y mientras la vas llevando al microscopio, para que la podamos ver con más detalle, yo no sé si te acuerdas de la última vez que experimentaste curiosidad. Yo no sé si alguna vez te pasó que comenzaste a leer un libro y te interesaste tanto que ya no podías dejar de leerlo. O que comenzaste a ver una serie y estaba tan interesante que te quedaste completamente clavado, clavada con ella y te la terminaste de principio a final, sin interrupciones. O tal vez estabas estudiando algo que resultó interesante para ti y comenzaste incluso a estudiar más horas de lo regular, porque estabas siendo motivado, motivado por la creatividad. Conectando con esa creatividad, ahora sí, mira a través del lente del microscopio y observa con detalle el miedo que está ahí adentro. ¿Sí? ¿Qué tan grande es ese miedo? Recuerda que lo estamos viendo en una laminilla. ¿Sí? ¿A qué se parece ese miedo? ¿Es una imagen clara? ¿Es una imagen difusa? ¿Sí? ¿Es una imagen con bordes bien definidos? ¿Sí? ¿Es una imagen que se mueve? ¿Es un objeto? ¿Es una persona? ¿Es un evento? Simplemente obsérvalo. Obsérvalo con curiosidad y comienza a sumergirte en los detalles con la intención de entenderlo más. Como si quisieras saber un poco más acerca de cómo funciona. ¿De acuerdo? Cuando te acercas al miedo de esta manera, es más fácil que comiences a conocerlo de una forma más saludable, más funcional. Sí, muy bien. Este es tu primer encuentro con el miedo, ¿vale? Toma una respiración profunda, deja que se acomode lo que se tiene que acomodar, ¿sí? Y cuando estés listo, estés lista, comienza a abrir tus ojos. Si todavía necesitas procesar algunas cosas, no te preocupes, esta clase está siendo videograbada, entonces la vas a poder volver a ver, ¿sí? O si necesitas de diapositivas, te las puedo pasar, ¿vale? ¿Cómo te sientes después de esta primera experiencia que tienes con el miedo? ¿Va? Vamos a lo siguiente, ¿sí? Ya vimos el miedo, con el miedo vienen las fobias, ¿sí? A ver, está entrando alguien más. ¿Las fobias qué son? Las fobias son no miedos, ¿sí? Las fobias son específicas, las fobias son irracionales también. Y son respuestas, así como vimos hace rato, que no concuerdan con el nivel de peligro que representa el estímulo. Aquí te pongo una araña. Si eres aracnofóbico, bueno, ya te estás exponiendo. La terapia de exposición es una manera de comenzar a resolver las fobias, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, que mi familia tiene una casa en el bosque. Y cuando mi hermano todavía vivía aquí en México, él estaba muy chiquito, yo soy el mayor. Él es el hermano del medio. Y estaba jugando en una de las habitaciones donde el piso es de madera. Él estaba en el piso jugando videojuegos en la televisión. De pronto yo me encontraba en la terraza,
platicando con mi abuelo y se escucha a mi hermano gritar. Entonces voy corriendo, lo encuentro pálido en el piso temblando y le pregunto, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me dijo, hay una araña enorme ahí abajo de la cama y yo así de, a ver, dime dónde está. Y me apuntó en una dirección porque es una cama muy grande que tenemos ahí. Entonces yo me puse en cuclillas e intenté ver la araña y no veía nada. Entonces dije, probablemente ya se fue. Y le dije a mi hermano, a ver, dime si sigue ahí. Él se agacha y me dice, sí, allí está enorme, ¿cómo es posible que no la veas? Y yo me volví a agachar y seguía sin ver nada. El punto es que tuve que mover la cama completa, tuve que voltearla patas arriba, básicamente. Y el momento en que pude ver la dichosa araña, era una araña saltarina, de las que son casi microscópicas, ¿no? Le dije, ¿esa es la araña gigante? Y me dijo, sí, es enorme, que no le ves los ojos y además salta. Y yo así de, ok, ¿no? La respuesta no concuerda con el nivel de peligro. ¿Qué es lo que pasa con las fobias también? Que también es importante que lo sepas de una vez. Lo que pasa con las fobias es que mientras más evitas eso que te genera una fobia, se va haciendo más grande. Te va generando un problema mayor. Yo por un tiempo, antes de ese evento, muchos años atrás, sufría de aracnofobia. Sufría de una aracnofobia tan grande que cuando iba por la calle, por ejemplo, aquí en el centro de Guadalajara, hay algunas casas viejas que tienen canceles metálicos. Y yo sé que en los canceles metálicos hacen sus nidos las viudas negras. Entonces, si veía una casa con cancel metálico enfrente de mí, yo evitaba pasar por ahí. ¿No? Como si tuviera un radar de viudas negras. De hecho, hay personas que jugando con las fobias dicen, ay, a mí me da miedo el dinero, ¿no? A ver si comienzo a toparme más con el dinero, porque sí, cuando estás atento a eso, comienzas a ver más arañas, ¿sí? Cuando estás atento a las cosas que te causan miedo, comienzas a ver más de eso, paradójicamente, ¿no? Eso está muy curioso, ¿vale? Bueno, aquí dice Fabiola que tomó conciencia de miedo con ese ejercicio. Oh, muy bien. Ya estamos conectando. Esta es una lista de algunas fobias. Algunas son comunes, algunas no. ¿Va? La primera es la acrofobia, el miedo a las alturas. Ese es muy común. La matofobia, el miedo al polvo. Oye, imagínate, en todas partes hay polvo. La astrafobia, el miedo a los truenos y relámpagos. Yo conocí a alguien que tenía miedo a los truenos y a los relámpagos. La biofobia, el miedo a volar. La velonefobia, que es el miedo a las agujas, a los objetos cortantes, para aquellos que trabajan en el hospital. La brontofobia, que es el miedo al trueno, no a los brontosaurios, ¿no? La claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados. Eurotofobia, miedo a los genitales femeninos. Gefirofobia, miedo a cruzar puentes. Hidrofobia, miedo al agua. Sí, odontofobia, que también es muy común, el miedo a a los dentistas o a los procedimientos odontológicos, ahí conozco a alguien también. La fartofobia, miedo a eliminar flatos, o sea, hay personas que se pudren por dentro antes de eliminar un gas, sí, por miedo a esto. La fasmofobia, que es el miedo a los fantasmas. La fobofobia, miedo al número 13. La trescaideifobia, que es al medio, el miedo a las inyecciones. Y la zoofobia, que es el miedo a los animales. Tú puedes leer esta lista y pensar, bueno, si tuviera alguna de estas, tal vez pudiese vivir con ella, ¿no? Tal, por ejemplo, con el miedo al número 13. Pero imagínate que eres un contador, ¿no? Una contadora. Es inevitable que te vayas a topar con el número 13. O imagínate, ¿no? Que sufres de acrofobia, ¿sí? Y te dedicas a la construcción, ¿sí? Te va a generar una limitante, te va a generar un problema que va a comenzar a limitar tu experiencia y va a comenzar a afectar tu trabajo. O imagínate que tienes zoofobia y trabajas en un zoológico. ¿Sí? Eso va a limitar, ¿sí? Lo que tú quieres hacer. ¿Qué podemos hacer con las fobias? Este es un ejercicio muy padre. No sé si algunas de ustedes recuerdan la película animada del Rey León, porque salió una que era como un live action que yo no tuve la oportunidad de ver, no, porque no me di la oportunidad de ver. Pero hay una escena donde están las hienas y están bromeando y entonces comienzan a decir el nombre de Mufasa, ¿no? Que básicamente es el Rey León. Que es el enemigo básicamente de las hienas. Entonces comienzan a decir Mufasa y entonces comienzan a reírse y decir Mufasa. Y mientras más dicen Mufasa, más se ríen, ¿no? Y una de ellas dice, ay, cada vez que lo escucho hasta tiemblo de miedo. ¿Sí? Ese es el efecto que queremos provocar. Resulta que las palabras tienen poder. Resulta que en ocasiones las palabras están atadas a emociones. ¿Sí? Cuando tú sufres de una fobia y escuchas la palabra araña, por ejemplo, si eres aracnofóbico o aracnofóbica, esa palabra puede tener una carga emocional, ¿sí? Que es importante, ¿vale? Si tú detectas una de estas palabras, puedes hacer este ejercicio, que la verdad está muy padre. El chiste es buscar una palabra que describa tu miedo de la mejor manera posible, ¿sí? Procura que la palabra esté atada a una emoción, o sea, que cuando la escuches o cuando la digas, despierte algo en ti.
¿sí? Que te conecte tal vez con ese evento si tú quieres. Y el ejercicio es repetir esta palabra en voz alta por 5 minutos. Es como cuando dices leche, ¿no? Leche, 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 leche. Eso es lo que comienza a suceder. ¿Sí? Llega un punto donde la palabra se comienza a deshacer, llega un punto donde la palabra se comienza a desbaratar, ¿sí? Y si tú lo haces de esta manera, se comienza a desliteralizar, ¿sí? Comienza a desprenderse del significado emocional que tiene o de la carga emocional que tiene la palabra. Parece un juego simple, pero esto se utiliza en la terapia dialéctico-conductual y en la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Si quieres probarlo, si quieres detenerte un ratito para hacerlo, agarra, elige una palabra, ¿sí? Igual continuamos con la presentación. Elige una palabra que tenga una carga emocional. Ponte un cronómetro de unos 2 o 3 minutos si quieres hacerlo 5 y comienza a repetirla, 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 repetirla en voz alta, ¿sí? Al finalizar revisas y cuando dices la palabra te genera el mismo efecto, ¿sí? En el mejor de los casos terminas riéndote. En el peor de los casos, terminas desensibilizada. La palabra deja de representar lo que representaba antes. ¿Sí? Esto también es desensibilización. ¿Vale? Vamos a ver. Siguiente. Ay, ¿qué está pasando? Aquí está. Muy bien. Esto sí lo vamos a hacer juntos. Esta es otra forma a partir de la cual tú te puedes acercar a tus miedos y a tus fobias. ¿Va? Una manera de resolver las fobias y de resolver los miedos, que básicamente es el gold standard, por así decirlo, o el estándar de oro para resolver esta clase de problemas, es la desensibilización. ¿Cómo puedes desensibilizarte? La desensibilización es como cuando tú te metes a bañar con agua caliente. ¿Sí? El agua está caliente, está cayendo en tu piel y tú puedes sentirla, ¿no? Pero si te estás un rato ahí sin moverte, te vas a dar cuenta que si quieres que siga caliente, necesitas subirlo un poquito más. ¿No? Para que salga más caliente. Y así le vas aumentando y aumentando. Te vas a dar cuenta que toleras altas temperaturas si lo haces de forma gradual. Aquí en Guadalajara hay algunos lugares, bueno, no en Guadalajara, a las afueras de Guadalajara hay unos lugares de aguas termales, donde hay unas pilas que son como si fueran pequeñas piscinas, ¿no? Entonces, una de esas pilas tiene cierta temperatura. Te metes ahí un ratito y después ya no sientes el calor, entonces tienes que saltar a la siguiente y cada una de esas es más caliente. O como cuando estás en un temazcal, ¿no? Y le pones las piedras y cada vez va siendo más caliente, más caliente, más caliente. De esa misma manera funciona, ¿vale? Para hacer este ejercicio, primero piensa en un miedo que quieras tratar, ¿sí? Para que pueda ser provechoso para ti. Piensa en un miedo que te haya estado limitando. Si tienes alguna fobia, sí, agárrate de esa fobia y vamos a comenzar a tratarla. ¿Tienes miedo a las alturas? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Tienes miedo, por ejemplo, a hablar en público, que también es una de las más comunes? ¿Sí? ¿Tienes miedo a conducir? Yo por un tiempo en mi vida sufrí por varios años miedo a conducir. ¿Tienes miedo a salir a lugares abiertos? ¿Tienes miedo a ir a lugares cerrados o entrar a lugares cerrados? Sí, elígete uno de los miedos, el que tú quieras. Sí. Siéntate en una postura cómoda y así como lo hicimos al principio, tú puedes ya sea frotar tus manos o frotar tus brazos o jugar con un objeto, irlo pasando de mano a mano mientras estás haciendo esto para que puedas bilateralizar, ¿vale? Frotando tus manos o tus brazos o jugando con el objeto en una postura cómoda, cierra tus ojos. Algunas ya tienen sus ojos cerrados. Veo que ya tienen experiencia con hipnosis. Con tus ojos cerrados, presta atención a tu respiración, sin intentar modificarla, porque cuando prestas atención a tu respiración sin intentar modificarla, es más fácil que conectes con este momento, con este instante, con lo que está pasando, ¿sí? Adentro y afuera de ti. Y de esa manera es más fácil desprenderte de lo que no está sucediendo. Muy bien. Ahora, en este pequeño estado de calma que acabas de crear, piensa por un momento en eso que te causa miedo. Piensa en esa fobia, piensa en eso que te está causando un problema o que te está limitando, tráelo a tu mente por un instante, ¿sí? Imagínate que agarras eso y lo pones detrás de una ventana de cristal bastante grueso, así como las ventanas de cristal que puedes encontrar en las comisarías de policías, donde interrogan, ¿no? A los sospechosos. Sí, o como las ventanas que puedes encontrar en las cámaras de GESEL, que hay en algunos lugares donde trabajan los psicólogos. Sí, imagínate que detrás de ese cristal se encuentra tu miedo.
¿va? Imagínatelo a todos los colores que puede tener, ¿sí? Si es una escena, si es una imagen, si es un evento, si es un monstruo, ¿sí? Si la mente te lo representa de esa forma o si te lo representa con un vacío, sea como sea, ponlo ahí atrás, ¿sí? Ponle movimiento, ponle sonido, para que sea lo más parecido a la realidad, recordando que tu mente no distingue lo real de lo imaginario. Cuando tú ves a tu miedo de esta manera, a través de un cristal que es suficientemente grueso, y mientras estás frotando tus manos o tus brazos, o estás jugando con un objeto pasándolo de mano a mano, es más fácil que comiences a contemplar ese miedo con una sensación de seguridad, porque ese cristal es sumamente resistente y nada puede pasar a través de él, de tal forma que tú puedes ver el miedo. Mientras estás haciendo esto y vas reconociendo tu miedo, me gustaría que tomaras un momento para identificar a qué distancia es cómodo para ti contemplar, ¿sí? Necesitas estar unos pasos atrás, ¿sí? 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos, 10 pasos. Necesitas estar afuera, necesitas estar en otro lugar, ¿sí? Para contemplar ese miedo de una forma cómoda, de una forma protegida, o puedes estar cerca de él, ¿sí? Sin importar si estás muy cerca, a medias o muy lejos, toma un respiro y comienza a dar unos pasitos hacia tu miedo. Cada vez que das un pasito ahí adentro y te acercas a tu miedo, muy posiblemente comience a despertar una emoción o una sensación en ti. Si la emoción es muy intensa, detente y toma un respiro. Quiero contarte que yo y un muy buen amigo tenemos un juego que hacemos en la oscuridad. Nosotros vamos a una casa que está muy profunda, apagamos todas las luces y comenzamos a jugar a que hay un fantasma en el fondo que nos va a espantar. Entonces, cuando nos comenzamos a acercar hacia el fantasma, comenzamos a tener escalofríos, comenzamos a temblar, comenzamos a sentirnos ansiosos y justo en ese momento donde tú sientes las respuestas del miedo, te detienes, tomas un respiro, esperas a que baje esa sensación, de tal forma que esa distancia nueva es cómodo para ti, tal vez no tan cómodo como cuando estabas ahí atrás, sí, pero tal vez es un poco cómodo y tolerable y entonces puedes seguir avanzando, sí. Procura avanzar un poquito cada día. Si el día de hoy lograste llegar hasta donde está el cristal y tocarlo con tus manos, yo no sé si estés lista para remover el cristal y tocar el miedo con tus manos desnudas. Si no estás lista para hacer eso, distribúyelo, respeta tu ritmo. Ten en cuenta que si el día de hoy tomaste unos pasitos en dirección a tu miedo, ya avanzaste un poco, ya te sensibilizaste un poquito. Y si pudiste hacer unos pequeños pasos, mañana vas a poder hacer más. Simplemente deja que tu mente lo haga por ti, porque tu mente hace muchas cosas en automático, como los procesos de respirar. Cada vez que respiras es automático. El proceso de latido de tu corazón late de manera automática. La distribución de tu sangre y de la presión, todo eso es automático. ¿Vale? De forma automática puedes comenzar a avanzar, ¿vale? Toma un respiro, llévate esta experiencia para más tarde, ¿vale? Y para que puedas utilizarlo cuando tú lo necesites, ¿sí? De esta manera, si fue fácil o sencillo para ti, si fue difícil, te puedes dar cuenta lo difícil que es para una persona que sufre de una fobia. Imagínate, si es un ensayo, una simulación mental, recordando que, bueno, la mente no conoce, no reconoce la diferencia entre lo real y lo imaginario. Imagínate lo difícil que es para una persona que sufre que sufre de una fobia que está empedernida, o sea, que está extremadamente rigidizada, que ha estado evitando por mucho tiempo. Sí, así de difícil puede ser. Si fue sencillo para ti, muy bien, qué genial, ya te estás acercando a ese miedo, ¿sí? Ya que te acerques a ese miedo, acércate a otro, ¿sí? Porque te adelanto un poco, el miedo representa los límites de tu experiencia. Digamos que los miedos son los puntos dolorosos en los que tienes que presionar si quieres enriquecer tu vida, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la ansiedad.
La ansiedad básicamente es una respuesta natural. Si todavía estás trabajando, sigue trabajando inconscientemente y esto es para tu mente consciente. La ansiedad es una respuesta natural que incluye un sentimiento de miedo, de temor o inquietud. Algo que es característico de la ansiedad es la preocupación. Es como si tu mente estuviera en otro lado, preocupada por cosas que no puedes resolver en este momento. ¿Sí? Cuando tu mente está preocupada intentando resolver cosas que no puedes resolver en este momento, estás fuera de ti. ¿Sí? Yo lo veo como si te salieras de tu casa. Cuando tú sufres de pensamientos ansiosos, es como si te salieras de tu casa y mientras más tiempo te la pasas afuera, más se llena de polvo, de tal manera que cuando regresas tienes que comenzar a organizar todo lo que está allá adentro. ¿Sí? La ansiedad también tiene una función, ¿sí? La función de la ansiedad es la de ayudarte a sobrevivir, es la de enfocarte y la de acceder a estados creativos, ¿sí? Tú lo puedes ver como si fuera un termómetro o como si fuera un túnel que se va cerrando. Un ejemplo de la respuesta fisiológica o saludable de la ansiedad, no sé si viste la película de Harry Potter. En una de las películas, en la del Cáliz de Fuego, está corriendo en un laberinto, ¿no? Y tiene que hacer algunos movimientos que son bastante rápidos, que son bastante arriesgados, ¿no? La ansiedad te enfoca en ese momento, de tal forma que puedes valerte de tus reflejos, ¿sí? Y responder y resolver de una forma muy óptima, ¿vale? ¿Cómo es la ansiedad para mí? Bueno, a medida que va empeorando la ansiedad se va desarrollando como una especie de visión de túnel, ¿vale? Cuando la ansiedad es leve, es la ansiedad que es saludable, porque todos tenemos ansiedad. También que te quede claro que la ansiedad no es una enfermedad. Sí, la ansiedad es una respuesta natural. Cuando la ansiedad es leve, la persona se encuentra alerta, o sea, tú te encuentras alerta, tu campo de percepción aumenta, ¿sí? O sea, tienes más posibilidad de interpretar las cosas de diferentes formas, propicia tu aprendizaje y tu creatividad, ¿sí? Cuando tu ansiedad es leve y cuando es saludable. Ahora, cuando tu ansiedad es moderada, ahí ya comienzan a suceder cosas interesantes. Comienzas a centrarte en preocupaciones que son inmediatas, ¿sí? Comienza a disminuir tu campo de percepción, se comienza a cerrar ese túnel, ¿sí? Te bloquean determinadas áreas, pero puedes reducirse, ¿sí? Si tú te concentras, si haces, por ejemplo, un ejercicio de respiración, ¿va? Ansiedad grave, ok, en la ansiedad grave ya reduce significativamente tu campo de percepción, ¿sí? Ya te centras en los detalles sin poder pensar en nada más, en los detalles de la ansiedad, y tu conducta se centra en aliviar la ansiedad. Esto es muy importante, ¿sí? Cuando tus intentos de solución se centran en resolver la ansiedad misma, necesitas ayuda, ¿sí? Si en algún momento te has encontrado en ese punto, tómalo como una señal de que necesitas ayuda, ¿sí? Porque la ansiedad es grave. Y si dejas que pase, puede empeorar, se puede convertir en angustia. Cuando sufres de angustia, eres incapaz de realizar alguna actividad, ¿sí? Ni aunque alguien te dirija o te acompañe, puedes perder tu pensamiento racional, te puedes psicotizar, ¿sí? Puedes tener una percepción distorsionada y una disminución de la capacidad de relacionar, ¿va? Esto puede pasar con la angustia, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue de esto? Pues básicamente lo que sigue de esto es el ataque de pánico. Si tú descuidas la ansiedad o intentas manejarla de una manera que no es la mejor, se puede convertir en un ataque de pánico. Imagínate que la ansiedad es como la arena movediza, ¿sí? Te repito y te lo voy a estar repitiendo. La ansiedad no es una enfermedad, ¿sí? La ansiedad es una respuesta natural. La ansiedad se convierte en un problema cuando comienza a generarte síntomas preocupantes que no encuentran una resolución y cuando tú comienzas a buscar de manera directa un alivio para la ansiedad. La ansiedad es como la arena movediza, ¿sí? Imagínate que estás en la arena movediza, ¿vale? Si tú comienzas a patalear, si tú comienzas a hacer lo posible, mover tus manos y mover tus pies por desprenderte de la arena movediza, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a hundir más, ¿sí? Si tú quieres sobrevivir a la arena movediza, lo mejor que puedes hacer es detenerte, mantenerte lo más quieta, lo más quieto posible, respirar para que puedas flotar, porque si tú respiras, recuerda que tus pulmones son como un globo, si hay aire, flotas, ¿sí? Para que después puedas girar y llegar a la orilla. O velo de esta manera, en una ocasión atendí a una paciente que se me hizo muy curioso, ¿no? Que me dijo, ella tuvo un evento donde unos amigos fueron a la playa, se metieron más allá de la orilla de la zona segura, entraron a un lugar donde había una contracorriente. La contracorriente, digamos, tú quieres nadar hacia la orilla, pero la corriente te lleva en reversa, te lleva mar adentro, ¿sí? Intentaron nadar contra la corriente, se cansaron y comenzaron a gritar para que fueran los salvavidas por ellos, ¿no?
Sacaron a uno, eran cinco. Sacaron a uno sin ningún problema, ¿no? Sacaron a dos sin ningún problema. Sacaron a tres, sacaron a cuatro, ¿no? Pero cuando fueron por el quinto estaba muy desesperado, estaba muy agitado, ¿sí? Y ya estaba muy cansado, ya no podía patalear más, ¿sí? El salvavidas lo que hizo en ese momento fue detenerse, esperar a que se cansara para podérselo llevar de manera segura, porque si el salvavidas intenta rescatar a una persona que está agitada, puede que los dos terminen ahogados, ¿sí? Lo que dijo mi paciente es que las personas que se agitan, las personas que se desesperan, son las que se ahogan, ¿sí? Si tú quieres sobrevivir en el mar abierto, si tú quieres sobrevivir a la arena movediza, necesitas aprender a detenerte, a respirar, para que puedas flotar y entonces exista la posibilidad de salir del otro lado. Así funciona la ansiedad, ¿sí? Si tú le llevas la contra, te va a tragar, se puede convertir en un ataque de pánico, ¿vale? ¿Cómo puedes flotar en la arena? Esta es una manera de hacerlo. Comienza a frotar tus manos, comienza a jugar tus brazos, como si estuvieras dando un apapacho, o pasa un objeto de un lado hacia el otro. Y mientras lo estás haciendo, ya te lo sabes, cada vez que lo hacemos estás entrenando, de tal manera que cuando tú lo necesites va a ser más sencillo que lo puedas hacer. Presta atención a tu respiración. Tómate la oportunidad de cerrar tus ojos sin intentar modificar tu respiración. Observa cómo es tu respiración. ¿Sí? Es una respiración completa, es una respiración fingida. Se están llenando tus pulmones hasta sus bases. ¿Sí? Se está abultando tu abdomen cada vez que inhalas. ¿Sí? Si no, todavía puedes tomar un poco más de aire. ¿Vale? Mientras estás frotando tus manos, piensa en la última vez que tuviste una crisis de ansiedad. Mientras estás pensando y mientras estás recordando la última vez que tuviste una crisis de ansiedad, te voy a pedir que hagas el siguiente experimento. Mientras sigues jugando con tus manos, frotándolas, ¿vale? Imagínate que puedes salirte de ti en ese momento. Había escuchado hablar de las proyecciones astrales. Imagínate que te puedes salir de tu cuerpo y que puedes observarte desde ahí afuera. De tal manera que desde ahí afuera tú puedes verte teniendo la crisis de ansiedad. ¿Cómo te ves desde ahí afuera? ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo te ves tú cuando tienes una crisis de ansiedad? Hay personas que cuando tienen una crisis de ansiedad se mantienen muy callados y se mantienen muy quietos. Y hay personas, por ejemplo, que se agitan, hay otras que gritan. ¿Cómo te ves cuando tú tienes ansiedad? ¿Vale? Obsérvala. No intentes modificarla, simplemente obsérvala mientras está sucediendo. Respira mientras estás haciendo esto, así como si fueras un testigo. ¿Sí? Imagínate que estás viendo el programa de la ansiedad, ¿sí? Y sin intentar modificarla, simplemente acompáñala mientras está pasando este proceso. Recuerda que tú no eres tus pensamientos. Recuerda que tú no eres lo que sientes. Y si tú quieres, te invito, puedes utilizar estas afirmaciones. Repite en tu mente, aunque en este momento tengo ansiedad, mientras siga respirando, significa que estoy bien, significa que estoy seguro. Aunque en este momento siento ansiedad, mientras yo pueda respirar, significa que estoy bien. Aunque en este momento puedo sentirme ansioso, puedo crear la sensación de calma. Recuerda que la ansiedad no es para siempre. Recuerda que las emociones se acaban, tienen un principio y tienen un fin. Sí. Un ataque de ansiedad te puede durar, si quieres, hasta 20 minutos, pero siempre termina, siempre hay un fin. Ah, si tú no has notado esto, presta atención. Ahora que estás recordando la última vez que tuviste ansiedad, identifica el momento en el que se detuvo. ¿Sí? Siempre tiene un final, siempre se acaba. ¿Vale? Amplifica eso, amplifica esa idea, amplifica la idea de que la ansiedad se termina, así como el miedo, así como el pánico, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Si continúas con este proceso inconscientemente, continúa con el proceso inconsciente mientras recibes esto para tu mente consciente y a tu propio ritmo, abre tus ojos, ¿sí? Recuerda respetar tu propio ritmo. No te sientas acelerada. Esto también es para que lo vivas, para que lo disfrutes, ¿sí? Y para que te lleves algo que tú puedas utilizar, para que te lleves procesos, ¿sí? Que ya lleves avanzado ese trabajo con el miedo y con la ansiedad. Ay, me adelanté. ¿Qué es el pánico? ¿Sí? El pánico es miedo o ansiedad repentina, justo lo que acabamos de ver, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa con el pánico que nos provoca síntomas físicos intensos? Si tú revisas el DSM-5, ¿sí? Que utilizamos en psiquiatría, te vas a dar cuenta que la mayoría de los síntomas del trastorno de pánico, sí, tiene síntomas físicos intensos, que pueden ser taquicardias, acelerar tu corazón, pueden ser respiraciones cortas o hiperventilación, estás respirando de una forma acelerada, puede haber palidez, puedes comenzar a creer que te vas a morir o que se te va a parar el corazón o que vas a perder el control, ¿sí? Puede haber esa sensación de muerte inminente, ¿vale? Los ataques de pánico también se acaban, los ataques de pánico también son temporales. Para mí el ataque de pánico es como un invitado no deseado. No sé si alguna vez te ha pasado que te invitan a una fiesta y te la estás pasando muy bien. Y de pronto, ay, ya llegó fulanito, ¿no? Y cuando llega fulanito hay problemas porque él termina arruinando la fiesta. Entonces, si tú te enfocas mucho en fulanito, digamos que estás en tu casa, que tú fuiste el organizador de la fiesta, que llegó sin ser invitado, lo vas a estar vigilando, ¿sí? Vas a estar viendo a ver qué hace. Te vas a comenzar a sentir incómoda porque vas a estar escuchando las tonterías que dice y viendo las tonterías que hace todo el tiempo. No te la vas a pasar bien en la fiesta. Total, puede llegar un punto donde te hartes y le digas, ¿sabes qué, fulanito? Gracias por venir, pero te acompaño a la puerta. ¿Sí? Imagínate que lo acompañas a la puerta, pero como es de esas personas que son tercas, existe la posibilidad de que vaya a regresar. Entonces te quedas esperando en la puerta, ¿no? Te quedas ahí en la puerta vigilando, ¿sí? Como si fueras el guardia, ¿sí? Si tú te quedas vigilando en la puerta, se te va a pasar la fiesta, no la vas a disfrutar. Y lo peor del caso es que la fiesta es tu vida, ¿sí? Si te quedas vigilando la puerta por miedo a que regrese el pánico, se te va a pasar volando, ¿sí? Yo tengo un amigo que es muy curioso porque a él le gusta tomar tequila y le gusta tomar, o sea, hacerse unos cócteles con tequila, hielo y otras cosas, ¿no? Él es muy especial, a él lo manejamos con pincitas, porque si va a la fiesta y de pronto se acaba el hielo, por ejemplo, como ahora en estos tiempos de calor, que es muy fácil que se acabe el hielo, se pone de mal humor, se pone terrible, sí, se pone insoportable, hasta dan ganas de correrlo o de darle un zape, ¿no? Para que se esté en paz, ¿sí? Si tú tienes hielo, en esa fiesta si tú te aseguras de que siempre haya hielo, ¿sí? Entonces él va a estar siempre tranquilo, ¿no? Él va a tener lo que necesita, tú vas a poder disfrutar la fiesta y vas a poder llevar las cosas en paz. Como el pánico genera síntomas, que la mayoría pueden ser físicos, pues no nos detenemos ahí, podemos utilizar medios físicos para zafarnos del pánico, ¿sí? Una manera de utilizar medios físicos es a través del choque térmico. ¿Sí? Que puede ser utilizar una temperatura que ya sea fría o caliente, ¿sí? Mi elección es el frío, ¿sí? Y también algunos manuales de terapia dialéctico-conductual dicen que es mejor el frío, ¿sí? También se puede utilizar calor, pero pues es más fácil que tú de forma artificial puedas encontrarte con el frío en tu casa, ya sea metiéndote a bañar con agua fría o teniendo hielo en tu refrigerador. Quiero contarte una anécdota. Yo soy médico y me pasó algo muy paradójico. Sí. Hace poquito mi novia es enfermera e hizo un curso de sueroterapia. Entonces ella se dedica a poner sueros vía intravenosa vitaminados para reforzar el sistema inmunológico y otras cosas. Hace muchos años que no me picaban. Hace muchos años que no tenía la necesidad de que me picaran una vena. Y como soy el novio, agarré y dije, ah, está bien, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pongo mi mano, agarré el catéter. En el momento en el que vi la aguja y sentí cómo atravesó mi piel, me comenzó a dar una crisis de ansiedad. Nunca me había dado una crisis de ansiedad tan fuerte. Comencé a temblar, comencé a sudar frío y comencé a desarrollar visión de túnel. Me comenzó a nublar la vista, como esta visión de túnel a la que me refiero cuando tienes ansiedad. Lo que hice fue pedirle, abre el refrigerador y saca uno de estos. Algunos tenemos de estos en el refrigerador, ¿sí? Es un ice pack, ¿sí? Este se abre, le puedes poner agua, lo metes al congelador y tienes hielo, ¿sí? Y la ventaja es que no se deshace en tus manos, entonces lo puedes volver a congelar y tienes el acceso más sencillo. Agarré el ice pack, me lo puse en el pecho, abajo de la camisa, y comencé a enfocarme en la temperatura, ¿sí? Si tú haces esto cuando estás sufriendo de un ataque de pánico, puedes provocarte un choque térmico, ¿sí? Que puede terminar por estimular tu nervio vago
Y eso es como si se te reseteara un poquito el cassette, ¿va? De esta forma puedes desprenderte de los síntomas intensos que puede provocar el pánico, los síntomas intensos que puede provocar la ansiedad, ¿sí? O si es un miedo paralizante, también lo puedes utilizar ahí, ¿sí? Otra forma de hacerlo, y ya tengo un video en TikTok de esto por si quieren que se los pase al rato, darte unas inmersiones en agua fría. Si agarras un recipiente suficientemente grande como para que quepa tu rostro, le pones un poco de agua, suficiente agua, sí, para que te puedas sumergir la cara completa. Le pones algo de hielo, esperas a que se enfríe, tomas una respiración profunda, contienes el aire, te sumerges. Cuentas 30 segundos, regresas, te secas. Si lo necesitas, lo puedes hacer unas 5 o 6 veces, lo que tú quieras, sí, lo que tú lo necesites. Te vas a dar cuenta que después de la primera vez, si tú tomaste tu frecuencia cardíaca antes de hacerlo, va a haber un cambio muy importante después de hacerlo. Va a disminuir tu frecuencia cardíaca y probablemente también tu presión arterial. Y con ello, los síntomas físicos que te puede provocar el pánico, ¿vale? El pánico, la ansiedad, el miedo y las fobias, que las fobias son parte del miedo. Imagínate que vas manejando, imagínate que vas en un barquito, ¿no? Imagínate que vas navegando en alta mar y hay otras personas que van en sus propios barquitos. Y muy allá al fondo puedes ver una isla que se ve muy bonita. Y en esa isla bonita a la que todos van, puedes encontrar tus objetivos, puedes encontrar lo que tú deseas en tu vida, puedes encontrar las cosas que tú quieres experimentar, puedes encontrar plenitud, puedes encontrar felicidad, puedes encontrar salud, puedes encontrar alegría, ¿sí? Lo que tú quieras, tú lo puedes encontrar ahí. A medida que vas en tu barquito, debajo del agua, están estos tres monstruos: el miedo, las fobias, la ansiedad y el pánico, ¿no? Cuando tú comienzas a acercarte a esa isla, el miedo, las fobias y el pánico, la ansiedad saltan, se suben a tu barquito y te comienzan a molestar, te comienzan a fregar, te comienzan a joder. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tú te abrumas, ¿sí? De manera natural, porque acuérdate que el miedo te puede causar las tres respuestas básicas, ¿no? Me hago chiquito, ¿sí? Me paralizo, me dan ganas de huir, pero estoy en un barco, no puedo ir a ningún lugar, ¿sí? No puedo saltar simplemente porque allá abajo está lleno de monstruos, ¿sí? O intento pelear, ¿sí? Si intento pelear me desgasto también, así como vimos con la ansiedad, porque si tú peleas con la arena movediza te hundes más, ¿vale? Entonces salen los monstruos cuando tú te estás acercando a la orilla, ¿sí? Llega un punto donde te cansas, ya no puedes contra ellos, te sientes derrotada, te sientes derrotado, y los monstruos te dicen, está bien, vamos a hacer un trato contigo. Mientras tú te mantengas alejada o alejado de esa isla, no te vamos a molestar. Entonces agarras tu barquito y te la pasas a la deriva, ¿sí? Mientras tú te la pasas a la deriva, los monstruos te dejan en paz. Pero si tú quieres llegar a la isla, donde está todo lo que tú quieres, donde está la plenitud, donde está la salud, donde está la felicidad, donde está lo que tú estás buscando, la satisfacción que tú quieres tener en esta vida, necesitas atravesar los monstruos, ¿sí? Necesitas ir en ese barco acompañado con ellos, ¿sí? El miedo no se quita, vive dentro de ti. La ansiedad no se quita, vive dentro de ti. ¿Sí? El pánico no se quita, vive dentro de ti. Hay formas de manejarlos, hay formas de vivir con ellos. ¿Sí? ¿Por qué no se quitan? No son enfermedades. ¿Sí? Un trastorno no es lo mismo que una enfermedad. Eso también es importante que te quede claro. Si quieres estar en paz con estos monstruos, pues bueno, tienes que comenzar a reconocerlos. ¿Sí? Una manera de reconocerlos es con las cinco remembranzas. Esto es de un libro de Tan Nich Han, que es un monje budista, me parece que es vietnamita. Y en este libro dice, recuerda siempre estas cinco cosas, ¿no? En el libro del miedo. Recuérdate que vas a envejecer y eso es algo natural y que todos vamos a pasar por eso. Recuerda que vas a morir, eso es algo natural, todos vamos a pasar por eso. Recuerda que vas a perder, no siempre vas a ganar y eso es algo natural, vas a pasar por eso. Recuerda que vas a experimentar las consecuencias de lo que tú haces, ¿sí? Y pueden ser consecuencias positivas o pueden ser consecuencias negativas, ¿sí? Todo eso lo vas a vivir. Y recuerda que vas a enfermar, todo eso es parte de la experiencia, ¿sí? Esto no es ver al miedo con resignación, es simplemente poner un lugar, un asiento, para que él pueda sentarse contigo, para que tú te puedas sentar con él. Y entonces ver la película de la vida juntos, ¿no? Sin formas de que tú te pelees con él, ¿sí? De esta manera lo aceptas, ¿vale? De esta manera lo haces tu amigo.
De esta manera es más fácil que no te genere un problema más adelante. Para Tanish Khan hay miedos del pasado. Sí, cuando piensas en miedos del pasado, pues puedes pensar en algún evento traumático, ¿no? Algo que te sucedió que te afecta el día de hoy. Cuando piensas en miedos del futuro, puedes pensar en cosas que todavía no te han sucedido, como estos pensamientos ansiosos, ¿no? Que te llevan a sobrepensar o a catastrofizar, ¿sí? Si tú regresas al momento presente, como hemos estado haciendo, casualmente, es posible desprenderte un poco de estos miedos del pasado y de los miedos del futuro. Si tuvieras que elegir, o si te dijera, o si me pidieras una recomendación, así de, oye, ¿y cuál de los miedos me recomiendas más? Quédate con los del presente, porque eso los puedes resolver, ¿sí? Quédate con los de la hora, porque eso los puedes acompañar. Los otros no, los otros ni siquiera están a tu alcance, ¿sí? Están tal vez detrás de un cristal, ¿sí? Que está a unos metros de ti, ¿vale? Una forma de sensibilizarte de estos miedos, también con hipnosis, es visitando la casa donde viven estos miedos. Imagínate que hay una casa del terror y que hay 5 habitaciones ahí adentro, ¿sí? Y en una de estas habitaciones está la vejez, en otra de estas habitaciones está la enfermedad, en otra de estas habitaciones está la muerte, en otra está la pérdida y en la última están las consecuencias, ¿sí? Vas entrando a la casa del terror y vas accediendo a cada una de estas habitaciones y vas tocando los miedos que están ahí adentro. Y si lo necesitas, puedes frotar tus manos. Y si lo necesitas, puedes frotar tus brazos. Y si lo necesitas, puedes detenerte y respirar. En alguna ocasión, cuando yo estaba muy pequeño, yo desde muy chico soy fanático de las películas de terror. Y fue una experiencia muy interesante para mí porque cuando yo estaba pequeño, pues no podía ir al cine a ver las películas de terror porque eran clasificación C, sí, o B15 y yo no tenía 15 años. La forma a través de la cual yo podía ver las películas de terror era rentándolas en lo que ya no existe, que es el Blockbuster. Entonces, el Blockbuster, tú tenías una membresía, rentabas las películas en DVD o en cassette y las veías en un dispositivo, ¿no? De VHS o un lector de discos. Obsesionado con las películas de terror, recuerdo que estaba viendo la televisión un día y apareció un comercial de que iban a abrir una casa del terror aquí en Guadalajara por tiempo limitado. Entonces yo me emocioné y fui con mi papá y le dije, oye, llévame a la casa del terror. Y él me veía y decía, no, no te van a dejar entrar. Total, yo soy muy terco o era muy terco en ese entonces y le comencé a decir, llévame, 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 llévame. Todo el tiempo le estuve diciendo eso hasta que se hartó y me dijo, está bien, vamos, pero vas a ver que no te van a dejar entrar. Llegamos muy temprano, acababan de abrir, todavía había luz natural del ambiente. Llegamos a la taquilla que está completamente vacía. La chica me ve, mira hacia abajo y así está muy chiquito, no puede entrar, ¿no? Y mi papá le dice, te pago extra, sí, yo me hago responsable si me dejas que entre y si se hace algún desperfecto o algo, yo lo pago, ¿no? Entonces convence a la chica, me acuerdo que se abren las puertas de la casa del terror que rechinan, doy unos 2, 3 pasos hacia adentro, se cierran las puertas atrás de mí, atrás de mi papá que va conmigo, se apagan las luces. Experimento la penumbra, o sea, ni siquiera podía ver mis manos. Hay grados de oscuridad donde tú todavía puedes ver siluetas, ¿no? Pero ahí estaba completamente en penumbra, no podía ver nada, ni siquiera me podía ver a mí mismo. Y comienzo a gritar, sí. Comencé a gritar, comencé a llorar, me puse muy mal, abracé a mi papá, lo tenía aferrado del brazo, de hecho su brazo acabó hinchado, sí, de tanto que lo estuve apretando, ¿vale? Y después de como 10 minutos de estar llorando, mi papá me volteó a ver y me dijo, ya que estaba un poco más calmado. Mira, hijo, la puerta atrás de nosotros está cerrada y la única manera de salir es hacia adelante. Así que si quieres salir, si queremos salir, necesitamos atravesar la casa del terror. Atravesé la casa del terror y fue un martirio. Sí, acabé muy mal. Recuerdo que pasé por varias habitaciones donde me asustaron de 1.000 millones de maneras y al final había una puerta que estaba abierta, pude ver la luz, la atravesé y pude respirar, ¿no? Como si salía de una alberca después de estar sumergido sin poder respirar. Voy corriendo al carro porque ya me quiero ir y justo antes de entrar al carro me dice mi papá, ¿sabes qué? Creo que vamos a regresar. Yo así de cómo, y así de sí, vamos allá adentro otra vez porque hay algo que tú no viste y que es importante que tú veas. Cuando mi papá me dice esto, yo digo, maldita sea, otra vez vamos a entrar. Fue una tortura para mí porque vamos a regresar. Pero otra parte de mí, una parte muy pequeña de mí tenía curiosidad, así de qué fue lo que no vi, qué es lo que quiere que yo vea. De tal manera que la próxima vez que entramos yo ya sabía, 3 pasos se cierra la puerta, ya sé que la penumbra, sí, entonces ya me lo sabía de memoria, entonces ya no me asustó.
En esa ocasión estuve muy atento. Sí me asustaron, sí lloré, sí me puse pálido otra vez y tal vez terminé de deshidratarme en esa segunda vez. Y salí de la casa dándole vuelta algo a mi cabeza. Yo había visto lo que mi papá quería que yo viera. Cuando iba en el carro, mi papá me vio con cara de duda y me dijo, sí te diste cuenta, ¿verdad? Y yo así de sí, me di cuenta que no vi lo que tú querías que yo viera, así que vamos otra vez. Ya le dije yo, dije, ya entramos dos veces, ya la chingada, vamos una tercera. Regresamos a la casa del terror. Tres pasos hacia adentro, se cierran las puertas, oscuridad, paso por todas las habitaciones, pero en esta ocasión la puerta donde yo veía la luz al final del túnel estaba cerrada, no estaba abierta. Sí. De pronto escucho que en el fondo se abre una puerta que no se había abierto en ninguna de las otras veces que entré. Estaba muy atento a ver qué era lo que estaba pasando. Sale una figura encapuchada, llega corriendo, se detiene en seco enfrente de mí, se pone en cuclillas porque yo soy un niño, estoy muy chiquito, ¿no? Se quita la capucha, en ese momento prenden la luz de toda la casa. ¿Sí? Yo quedo fascinado, o sea, comienzo a ver alrededor y comienzo a ver los fantasmas y las cuerdas que mueven a los fantasmas, los monos que están ahí disfrazados, que traen máscaras que ni siquiera se ven, muy reales. Veo a la persona que está enfrente de mí, ¿no? Que me está sonriendo, sí, que está maquillado y me da la mano, siento su mano calientita y me dice, somos humanos también, ¿no? Eso fue lo que me dijo, ¿sí? Salimos de la casa del terror, llegamos al carro. Y yo muy emocionado, así creo que ya vi lo que tú querías que yo viera, papá. Y me dice, sí, ya viste lo que yo quería que vieras, básicamente. Otra anécdota. Cuando yo era adolescente, los abuelos de un amigo murieron y dejaron una casa muy grande, ¿sí? Y en esa casa, pues quedó completamente vacía y yo lo acompañaba a hacer el mantenimiento, a cuidar el jardín. Íbamos de noche. Jugábamos a apagar la luz, e irnos corriendo lo más al fondo posible y ver quién era el que salía al último. El que sale al último es el que gana, ¿no? Entonces agarramos, apagamos la luz, nos vamos al fondo, cada quien a su lugar, ¿no? Yo me encerré en un closet al fondo de la casa, como en el tercer piso, porque era una casa muy grande, y él se encerró del otro lado de la casa, sí, en otro closet. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y no se escucha que salga, y yo creo que él también no escuchaba que yo saliera, y de pronto se comienza a escuchar un golpeteo, pero muy fuerte, ¿sí? Salgo porque dije, ya se metió alguien, ¿no? Sale, nos encontramos en el pasillo, o sea, en medio, y le digo, yo pensé que tú eras el que estaba golpeando, y me dicen, yo pensé que tú eras el que estaba golpeando. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces les dije, pues hay dos, nos salimos, nos vamos a la chingada y dejamos todo así como está. Y quién sabe quién está dentro de la casa de tus abuelos, o vamos a ver qué es, ¿sí? Nos acercamos, estamos en uno de los pasillos, el golpeteo se escucha cada vez más fuerte, junto con otros sonidos. El corazón latiendo como loco porque pues no sabemos qué es lo que hay del otro lado. Nos acercamos a la habitación, abrimos la puerta, era una rama que estaba golpeando, ¿sí? Entonces ahí tienes un ejemplo de miedo real y miedo imaginario. ¿Qué es lo que pasa con el miedo imaginario? ¿Sí? Te limita, ¿sí? Si nosotros nos hubiéramos ido y no hubiéramos regresado nunca más, imagínate, ahí sí pudo haberse metido alguien. Nos vamos, dejamos todo abierto por miedo, así se queda, ¿no? O podemos atrevernos a afrontar el miedo. Sí, vamos a sentir miedo, se va a sentir horrible, pero existe la posibilidad de que tu experiencia se vaya a enriquecer. Existe la posibilidad de que vayas a saltar ese límite y que vayas a poder hacer más cosas que no podías hacer antes, por ese miedo que a ti te limitaba, ¿sí? En la experiencia que yo he tenido, muchos de los miedos imaginarios que nosotros tenemos son peores que los miedos que están allá afuera, ¿sí? A veces cuando tienes un miedo imaginario y comienzas a proyectarlo a algo y lo proyectas y lo proyectas y lo proyectas y lo proyectas y lo proyectas, llega el día en el que no te queda otra más que afrontarlo y como ya lo estuviste viviendo tantas veces, ya no es tan peor, por así decirlo. Sí. Yo antes, por ejemplo, tenía miedo de hablar en público. Sí. En una ocasión, trabajé en un call center. Fue una experiencia muy graciosa. Tenía mucho miedo de hablar, pero pues no me quedaba de otra del trabajo que me dieron en ese entonces. No podía trabajar de otra cosa porque todavía no me daban mi título. Fue una semana entera de entrenamiento donde estuve muy tranquilo porque no tuve que hacer ninguna llamada, todas las llamadas eran fingidas. Y de pronto estamos en una habitación, bueno, en una bodega enorme con varias filas de computadoras y teléfonos y gente sentada, ¿no? Y yo estoy en un cubículo ahí.
Hay un cronómetro en el techo, una cuenta regresiva de 10, 9, 8, porque va a caer la primera llamada de esa campaña. Sí, era una campaña nueva de American Express. Y todos estaban emocionados porque estábamos pensando, ¿a quién le va a caer la llamada? Y a nadie quería que le cayera la llamada porque todos los ojos iban a estar sobre él y todos los oídos, ¿no? Adivina quién le cayó la llamada. Me cayó a mí. Contesto el teléfono temblando. Sí, es una llamada en inglés. Es un cuate que tiene un acento de sureño, sí, que parece un banjo, parece que habla de... Y yo así Le pido que me repita el número de su tarjeta 3 veces. Y al final nada más escucho que muy enojado me insulta en inglés, me dice, fuck you, motherfucker. Me cuelga. Me quedo con el teléfono así en el oído pálido mientras todos me están viendo. Y me dijeron, te lo rayaron, ¿verdad? Y yo así de, sí, me comenzaron a aplaudir. Muchas felicidades. Y yo me quedé así de que, así de, sí, es la primera rayada. Sí, te la van a rayar todos los días. Y mientras más te la rayen, va a llegar un punto donde ya no va a representar nada para ti, porque no es contigo. A ti ni siquiera te conocen. O sea, el problema no es contigo. El problema es tal vez con el sistema o con algo que no funciona, ¿no? Que quieren resolver y están frustrados. Pero tú te vas a desensibilizar de eso en algún momento. Sí, esa es una forma de comenzar a atravesar los miedos, las fobias, la ansiedad. ¿Sí? Si tú buscas a la ansiedad un ratito cada día, cuando no está o cuando está descansando, si tú entras a la habitación de la ansiedad y la despiertas, está en la cama y dices, hey, salte, quiero estar contigo un rato. Sí, la ansiedad a veces te va a decir, déjame en paz, quiero dormir, quiero descansar. Se va a escuchar loco, pero sucede lo mismo con el pánico. Sí, ahorita te voy a hablar acerca de unas estrategias donde, a ver, busca el pánico. Son las 3 de la tarde, es la hora del pánico. Búscalo y a veces el pánico no llega. Se llama intención paradójica. ¿Va? Recetas catastróficas. Si tú cometes alguna de estas, si tú, dentro de tus intentos de resolver la ansiedad, el miedo, el pánico y las fobias, sigues alguna de estas recetas, lo más probable es que vayas a conseguir una catástrofe. ¿Sí? Estas son las cosas que es mejor no hacer o evitar hacer, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué son las recetas catastróficas? Intentos de solución que no funcionan. Estas recetas suelen mantener el problema, o suelen también agravarlo en algunas ocasiones y puede a veces que algunas de estas funcionen, ¿sí? Pero que al final del día no te resuelvan el problema por completo. Si no te resuelven por completo, pues entonces no son soluciones completas. ¿Vale? Siempre es importante evaluar qué es lo que nosotros estamos intentando hacer para resolver y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Einstein fue el que en algún momento dijo que la verdadera locura es intentar obtener un resultado diferente haciendo las mismas cosas. ¿Sí? Entonces, si tú ya intentaste resolver la ansiedad y intentaste resolver el miedo y intentaste resolver el pánico, revisa cuáles han sido tus intentos de solución. ¿Sí? Porque esos pueden ser los que están manteniendo el problema. ¿Vale? Una de esas recetas que no funcionan es la evitación. ¿Sí? Si tú evitas lo que te genera miedo, lo que te genera ansiedad o lo que te dispara el pánico, bueno, lo único que vas a lograr es hacer que ese miedo se vuelva más grande. Estos son ejemplos, ¿no? De cómo se puede presentar. Hay personas, por ejemplo, si sufres de acrofobia, imagínate, comienzas a evitar los espacios elevados, comienzas a evitar los espacios abiertos, si eres agorafóbico, comienzas a evitar los espacios cerrados, si eres claustrofóbico, o los rincones oscuros si tienes miedo a la oscuridad, ¿no? Puedes evitar contextos, ¿sí? Tú puedes evitar hablar en público, puedes evitar hablar por teléfono, puedes evitar conducir. Cuando yo sufría, por ejemplo, de esta fobia a manejar, porque sí era una fobia irracional, yo incluso llegaba a tener, de tanto evitarlo, llegaba a tener pesadillas de que agarraba el carro y el momento en que salía del estacionamiento se generaba una catástrofe. Y en una ocasión fue tan alucinante que eso es una de las cosas o de las señales que me dijo que algo está mal, necesito atenderme en este momento, ¿no? Por la irracionalidad de lo que yo pude observar. En uno de estos sueños salgo del estacionamiento, justo cuando salgo del estacionamiento es como si el mundo perdiera su gravedad y el carro se va flotando hacia el espacio y me traga un agujero negro, ¿no? Y yo estaba sintiendo miedo en el sueño. ¿Qué tan probable es eso que suceda? Muy poco probable. Sí, es un miedo irracional, ¿va? Pero yo estaba evitando manejar, ¿sí? También puedes evitar objetos, por ejemplo, he tenido personas que tienen miedo al cuchillo o a las tijeras porque tienen miedo de que en algún momento lo puedan utilizar para lastimarse, aunque eso nunca ha sucedido, ¿sí? Pero el hecho de estar evitando eso, ¿sí? Aunque sea algo que nunca ha sucedido y que hay una probabilidad muy baja de que suceda, hace que se convierta en un miedo importante, ¿sí? Puedes evitar animales si tienes miedo a los perros, si tienes miedo a los gatos, insectos, por ejemplo, o personas también. Si te da miedo tu ex, por ejemplo, lo comienzas a evitar, acuérdate, ¿no? Si te dan miedo las arañas, vas a ver más arañas. Si te da miedo tu ex, aguas porque te puedes encontrar a tu ex en la calle.
Cuando tú evitas, haces que lo que te causa miedo genere una respuesta más intensa con el tiempo, ¿sí? Evitar es como intentar sacar el agua de un barco que se está hundiendo y tú le estás sacando a cubetazos. Como en estas caricaturas de antes del Pato Donald, ¿no? Que estaba en un barquito o en una lanchita, hay un agujero en el casco del barco, y entonces está entrando el agua como si fuera una fuente, y en vez de tapar ahí con un corcho, agarra una cubeta y comienza a sacar y sacar y sacar y sacar y sacar. Si tú haces esto, si tú evitas, bueno, vas a sentir un alivio temporal, ¿no? Porque pues no te estás estresando, no estás sintiendo la ansiedad, no estás sintiendo el miedo, ¿sí? Puede que también tengas una sensación de progreso, así de, ya no me he sentido, ya no he sentido el miedo por un largo tiempo. Pero al final del día, si lo quieres resolver, necesitas ver el agujero, ¿sí? Para que lo puedas resolver, para que lo puedas tapar, ¿vale? Esto también es como una herida descuidada. ¿Sí? Imagínate que te tropiezas en un lugar que está lleno de tierra, ¿sí? Y te duele y te da miedo ver la sangre. Entonces, cuando llegas a tu casa, como te da miedo, al momento de lavarte ni siquiera estás viendo dónde te estás lavando, ¿sí? Si no le atinas, pues ya no te limpiaste la herida, se infecta, se comienza a llenar de pus y empeora. Es como si fueras negligente con una herida cuando tú evitas. ¿Sí? La herida ya está, va a seguir supurando hasta que tú la trates, ¿va? Otra receta catastrófica es la segunda, es el intento de control rígido, ¿va? No sé si alguna vez les ha tocado o alguna vez te ha tocado que intentas controlar cosas que no están bajo tu control, ¿sí? Cuando intentas controlar a otras personas, las otras personas no están bajo tu control. Cuando intentas controlar alguna situación, también hay algunas situaciones que no están bajo tu control. Si tú intentas controlar algo que no está bajo tu control o que realmente tú no puedes controlar, lo único que vas a encontrar es frustración, ¿sí? ¿Qué no puedes controlar? No puedes controlar el miedo, no puedes controlar la ansiedad, no puedes controlar las respuestas naturales, ¿sí? Que suceden en esto, porque son como arena movediza. Si tú la intentas controlar, es como si estuvieras pataleando ahí adentro. Aquí hay unos ejemplos de control rígido, ¿no? Tú puedes intentar controlar el tiempo, llegas una hora antes, ¿no? Porque no vaya a ser que llegues tarde, ¿sí? Pero ya estuviste una hora como baboso esperando afuera. O tardas en salir de un lugar, ¿no? Llegas tarde, como no quieres tener la ansiedad social de llegar primero, así voy a tener que hablar, voy a estar solo con una sola persona, te tardas en salir o tardas en llegar, ¿sí? Puedes intentar controlar el espacio. A mí me ha tocado, yo sufrí de esto, de hecho yo todavía sufro de esto porque no lo he tratado hasta ahora que comienzo a reflexionarlo, ¿sí? No es una fobia, pero en una ocasión me sucedió que iba por Chapultepec, aquí en Guadalajara, y me iba a estacionar en un lugar y había uno de estos viene-vienes de los franeleros, ¿no? Entonces yo me estacioné, hice mis cosas, regresé, pero resulta que cuando regresé no tenía cambio para darle y el franelero se enojó y me gritó y me insultó. Y después de esa experiencia dije, ya no quiero volver a estar cerca de un franelero porque eso puede suceder, ¿no? Es una generalización. Entonces lo que yo comencé a hacer es dar vueltas. Veo el franelero y me voy para otro lado, me voy más lejos, me voy más lejos, me voy más lejos, ¿no? Y cuando tú haces esto, incrementas el sufrimiento porque estás dificultando tu vida, le estás agregando pasos innecesarios, ¿vale? Así funcionan los miedos irracionales y así funcionan los controles, ¿sí? Excesivos. Puedes tomar caminos largos, como yo, dar vueltas. Puedes evitar los rincones oscuros, como por ejemplo, o los canceles, ¿sí? Que donde se encuentran las arañas, ¿sí? Puedes intentar controlar los síntomas, ¿sí? Ahí hay, por ejemplo, una paradoja, ¿no? Si tú te estás sintiendo mal y te forzas a pensar en positivo, en ocasiones terminas sintiéndote peor, ¿sí? La positividad positiva, perdón, la positividad tóxica es la positividad de Bárbara de Regil, que te dice, sonríe, ¿no? En todo momento, sé feliz, sé alegre, y es así de sí, pero la vida también tiene su lado oscuro y ese lado oscuro hace que sea una vida enriquecida, ¿sí? Hace que sea una vida completa, ¿va? Si tú te sientes mal, intentas modificar los síntomas directamente, puede que termines sintiéndote peor, porque acuérdate que es una arena movediza, ¿vale? Lo que hacemos con el mindfulness, que es un poco de lo que hemos estado haciendo, cuando te digo, a ver, cierra los ojos, respira, concéntrate en tu respiración, estás aquí, ¿sí? No estamos intentando modificar nada, ¿sí? Concéntrate en tu respiración sin intentar modificarla, nada más nótala, ¿va? ¿Qué es lo que sucede cuando tú haces esto de forma contraintuitiva? Tu cerebro se comienza a regular, ¿va? Si tú no peleas con ellos, si tú no peleas con los síntomas, tu cerebro se regula y ahí es cuando comienzas a flotar, ¿sí? Tú vas a experimentar esto si comienzas a entrenar esas partes. Otro intento de control es ritualizar.
como por ejemplo los que sufren de trastorno obsesivo compulsivo. Me lavo las manos 3 veces porque me da miedo tener bacterias. Sí. Cuando fue lo del COVID, a mí me llegó a suceder que me lavaba las manos 3, 4, 5, 6 veces y ya tenía la piel completamente seca de tantas veces que yo me lavaba. ¿Sí? Cuando tú intentas controlar las cosas de forma rígida, lo único que puedes obtener es un descontrol mayor. ¿Sí? Cuando tú intentas controlar algo que no puedes controlar, es como si tuvieras un control desconectado. Cuando yo estaba pequeño, mi hermano y yo jugábamos videojuegos y como él estaba más chiquito que yo, no quería que me arruinara mi score en el juego y él quería jugar. Mi mamá me decía, deja que juegue. Yo lo que hacía era ponerle un control desconectado. ¿Sí? Y él creía que estaba jugando. ¿Sí? Entonces, si yo ganaba, él sentía el éxito, ¿no? El éxtasis de que estaba ganando. Y si yo perdía, él sentía la frustración. Pero al final del día, su control no estaba conectado y podía ver cómo martillaba los botones, ¿no? En algún punto lo descompuso de tanto martillar. ¿Sí? Eso es lo que puede pasar. Si tú intentas controlar lo que no está bajo tu control, lo que no se puede controlar, o si intentas controlar rígidamente, es como las series de Navidad. No sé si te ha pasado alguna vez que todas las Navidades abres un cajón donde están las series y están hechas bolas por todas partes, ¿no? Entonces, las sacas, comienzas a deshacer los nudos, decoras tu arbolito, ya cuando pasa la temporada navideña, Día de Reyes y todo eso, lo comienzas a guardar y intentas que se mantenga bien, ¿no? Pero cuando vuelves a abrir el cajón la próxima Navidad, está otra vez hecho bolas, ¿sí? Es algo así lo que puedes obtener cuando tienes un control rígido. La última receta catastrófica es la delegación, ¿sí? Con esto nos vamos a detener un poco para que quede claro, ¿sí? Delegar es pedir a alguien que afronte el problema por ti, ¿sí? La manera en la que yo delegaba, por ejemplo, mi miedo a conducir era buscarme a alguien que manejara por mí, ¿sí? Cuando yo estaba muy pequeño, por ejemplo, cuando yo estaba en el kinder, no sabía abrocharme las agujetas y como me daba miedo que me vieran que no sabía, le pagaba a alguien para que me abrochara las agujetas, ¿sí? Esa es otra forma de delegar. Otra forma de delegar, por ejemplo, es consumir una sustancia que resuelve el problema por ti. Aquí no estoy diciendo que no utilices medicamentos, porque en ocasiones sí se necesitan medicamentos para temas de ansiedad cuando es un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que si tú recurres a la medicina para resolverte, si tú no trabajas en estas partes, aprender a flotar en la arena movediza, aprender a aceptar a tus monstruos mientras vas en el barquito, observar tu miedo con curiosidad, pues entonces es el efecto que vas a tener. El momento que te quitan el medicamento, vas a regresar al mismo problema. De hecho, en una ocasión me tocó atender a una paciente que estaba recibiendo tratamiento multidisciplinario, terapia y además medicamento psiquiátrico. Comenzó a avanzar, comenzó a desarrollar habilidades y entonces el psiquiatra le dijo, sabes que ya estás mucho mejor, entonces vamos a comenzar a soltar el medicamento poco a poco, ¿no? Porque algunos tienes que de forma graduada y fraccionada irlo suspendiendo para que no genere un efecto de síndrome de abstinencia. A medida que va disminuyendo el medicamento y se va acercando el día en que ya no lo va a volver a tomar, comienza a desarrollar ansiedad, comienza a desarrollar miedo así de, oye, ¿y si termino de tomar el medicamento y comienza la ansiedad otra vez? Sí. Eso puede pasar, ¿vale? Pero como ya teníamos trabajado todas las herramientas, todos estos procesos de los cuales estoy hablando con ustedes, en el momento en que terminó el medicamento, pudo sobrellevarlo sin ningún problema. Lo único que necesitaba era evidencia de que lo podía hacer, ¿sí? Lo que hace la delegación es evitar que tú accedas a esa evidencia de que tú lo puedes hacer, ¿sí? Cada vez que tú delegas, lo único que estás haciendo es alimentar la creencia de que tú no lo puedes hacer sola, ¿sí? Cuando tú delegas, cuando tú buscas a alguien que resuelva o afronte los problemas por ti, es como si la persona te arrojara un salvavidas, ¿no? Mientras la persona esté ahí, te puede seguir arrojando salvavidas, pero el momento en que se vaya y el salvavidas se comienza a desinflar, si tú no sabes flotar y no sabes nadar, te vas a hundir. Sí, eso es lo que va a pasar. Y si te desesperas, te vas a ahogar. Sí, como le pudo haber pasado a mi amigo en la playa de Guayabitos. ¿Va? Ahora vamos a lo bueno. Este ya es la última parte. Sí, son varias técnicas aisladas, nos vamos a detener en algunas de ellas, y vamos a hacer algunos ejercicios con ellas, ¿sí? Si ya vimos que si queremos, mantener a la ansiedad, si queremos mantener a las fobias, si queremos mantener a los ataques de pánico, lo único que tenemos que hacer es evitar, delegar, intentar controlar lo que es incontrolable o las respuestas que son naturales. Lo que podemos hacer es lo opuesto a ello. De hecho, en terapia dialéctico-conductual hay una estrategia que también les voy a poner aquí que se llama hacer lo opuesto. Sí, para hacer lo opuesto, para hacer la acción opuesta, lo único que tienes que hacer es identificar qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que estás sintiendo, cuál es la emoción que tienes ahí, que en este caso puede ser el miedo, ¿no? ¿Hacia dónde te quiere arrastrar esa emoción?
¿sí? Ese es el ansia. Esa emoción te quiere arrastrar a huir. Esa emoción te quiere arrastrar, huir sería evitar. Te quiere arrastrar a intentar controlar, por ejemplo, tus síntomas o la situación. O te quiere arrastrar a luchar, ¿no? A lastimar o hacer algo que al final del día no es productivo para ti. Una vez que identificas hacia dónde te quiere arrastrar la emoción, la tarea es hacer lo opuesto. Entonces, si la emoción te dice quédate en la cama encerrado, ¿sí? Tú en ese momento te levantas y te sales, ¿sí? Si la emoción te dice no te acerques a esto, cuando se trata de miedos irracionales, tú te levantas y te acercas, ¿sí? Si ves a la cucaracha y en el rincón que ya está moviendo las alitas, ¿sí? Y comienzas a sentir el miedo y la emoción, el miedo te dice aléjate o búscate a alguien para que con un zapato la aplaste, la acción opuesta sería acércate y aplástala tú. Sí. En una ocasión haciendo lo opuesto me topé con una persona que para hacer las cosas rápido, porque a veces uno tiene que responder rápido para no pensarlo tanto, sí, llegó y aplastó la cucaracha con el pie descalzo. Entonces se sometió a esa situación, ¿vale? Las tres estrategias que vamos a utilizar para atender estas partes son, número uno, tocar al fantasma. Entonces, en vez de evitarlo, vamos a acercarnos a él. Número dos, soltar los controles. En vez de querer controlar, vamos a comenzar a soltar un poco el control, ¿sí? Y por último, en vez de delegar, en vez de buscar a alguien que nos aviente un salvavidas, vamos a aprender a nadar, vamos a aprender a flotar, ¿sí? Algunas de los ejercicios que hemos visto hasta ahorita nos han enseñado un poco de eso, ¿sí? Una manera de tocar al fantasma, y esta te la recomiendo hacer en casa, ¿sí? Prográmate un cronómetro de 30 minutos, enciérrate en una habitación, ¿sí? Solita, solito, apaga las luces, sin distracciones, no tengas celulares ahí, ponte una manta transpirable en la cabeza y invita a tus peores fantasías, ¿sí? Si te da miedo, por ejemplo, hablar en público, invita a tus peores fantasías de hablar en público. Yo tenía una paciente que tenía miedo de manejar en la carretera de Chapala porque es peligroso y hay muchos accidentes, ¿no? Entonces le dejé la peor fantasía y en la peor fantasía veía diferentes maneras a partir de las cuales ella chocaba, ¿sí? Después de 15 días de exponerse a las peores fantasías, en ocasiones te vas a dar cuenta que las fantasías que tú tienes en la mente son peores que lo que puede pasar en realidad y realmente ese es el objetivo de esto, además de sensibilizarte, y estaba más tranquila, ya no tenía el mismo miedo de antes. Es algo muy sencillo, ¿sí? Que puedes comenzar a hacer desde el día uno. Cuando escuches la alarma después de los 30 minutos, enciendes la luz, remojas tu rostro con agua fría y continúas con tu día. Así funciona la peor fantasía, ¿sí? Si lo quieres hacer, por ejemplo, con hipnosis, a mí se me hace este ejercicio o yo lo veo como jugar a Doctor Strange, ¿no? Lo que hace Doctor Strange es revisar en su mente todas las posibilidades y todas las realidades que pudiesen presentarse y de alguna manera tomar una decisión. Ay, perdón, mi cámara murió por un segundo, pero ahorita regresa. Ay, ahí está, ahí estoy, ¿vale? Entonces imagínate por un momento que eres Doctor Strange, ¿no? Y vas a visitar puras realidades catastróficas. Elige uno de los miedos que tú tengas, ¿sí? Y si tú quieres, puedes otra vez utilizar la pelotita, el objeto, frotar tus manos, frotar tus brazos, ¿sí? Mientras lo estás haciendo. Conecta con tu respiración. Esas siempre van a ser constantes cuando tú vayas a hacer esto. Y mientras lo estás haciendo, imagínate que estás en una habitación con tus peores fantasías, con tus peores fantasmas. Si es un miedo hablar en público, imagínate todo lo que puede salir mal cuando tú hablas en público, ¿no? Si es un miedo a ir a otro lugar, imagínate todo lo que puede salir mal si vas a ese lugar. Si es un miedo a algo muy específico, como en las fobias, imagínate todo lo que puede salir mal. Yo, por ejemplo, con las fobias, en mi aracnofobia le tenía mucho miedo a las viudas negras. Entonces me imagino todos los escenarios posibles que pueden suceder si me encuentro con una viuda negra, ¿no? Si me muerde una viuda negra, puedo comenzar a sentir dolor, puedo comenzar a sentir entumecimiento. Hay personas que incluso pierden la vista de forma temporal por el veneno neurotóxico de la viuda negra. Si tienes miedo a las serpientes u otras cosas, simúlalo, ¿va? Quédate un ratito ahí contemplándolo. Si la sensación es muy intensa, toma un respiro y regresa nuevamente, ¿vale? Cuando la sensación baje, ese es el indicador de que puedes regresar y lo puedes volver a intentar, te puedes volver a acercar, ¿sí? Si lo haces un ratito cada día, cada vez va a ser más sencillo y cada vez vas a estar más desensibilizada, más desensibilizado a este miedo. Otra que ya les adelanté, pero aquí se las explico.
Otra vez, ¿sí? La hora del pánico, ¿sí? Esta es intención paradójica, así funciona esta intervención. Resulta que esta clase de problemas, la ansiedad, el pánico y las fobias, no funcionan a través de una lógica racional o una lógica lineal, ¿sí? Porque lo que te dice la lógica lineal es si es malo, deshazte de ello, o si es malo, evítalo, ¿no? Aquí ya vimos que si tú te deshaces de ello, si intentas deshacerte de ello o intentas evitarlo, las cosas empeoran, ¿sí? Entonces, si sufres de ataques de pánico, eventualmente vas a tener un ataque de pánico, ¿sí? Así que no estamos agregando nada a la experiencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si tú quieres probarlo, te recomiendo hacerlo realmente. Imagínate qué es lo que puede pasar si programas una fecha, una hora para tener un ataque de pánico, ¿sí? Incluso te puedes decir en este momento, a ver, intenta provocarte un ataque de pánico, ¿sí? Y puede ser que comiences a batallar para hacerlo. ¿Sí? Dos cosas pueden pasar. Si lo logras hacer, paradójicamente está bajo tu control, porque para que un síntoma sea un síntoma, necesita ser inconsciente, necesita ser automático, ¿sí? Y si no lo logras hacer, significa que está bajo tu control, que ya lo suspendiste. Esto es como si buscaras al pánico en su habitación cuando está dormido, cuando es de noche. Entraras a la habitación, le quitaras las sábanas y le dijeras, vamos, pánico, levántate, ¿sí? Llega, hazme algo. ¿Sí? Esa es otra cosa que puedes hacer. Puedes comenzar a retar al pánico, puedes comenzar a retar a la ansiedad. ¿Sí? Te puede parecer una locura, pero hay evidencia científica de que esto funciona. Lo más difícil con estos temas, lo más difícil con estas tareas es convencer a la persona o convencerte de que esto funciona. Pero si ya has evitado y ves que evitar no funciona, si has delegado y ves que delegar no funciona, si has intentado controlar y ves que controlar no funciona, cualquier otra cosa diferente que tú hagas tiene el potencial de hacer la diferencia. ¿Sí? ¿Cómo puedes tocar al fantasma? Otra forma de tocar al fantasma, retándolo, así como te digo. Aquí hay un pequeño puercoespín que dice, Come at me, bro, así de ven, demuéstrame todo lo que tienes, ¿no? Entonces, en el momento en que comienza a sentir la ansiedad, comienza a retarla. Yo tengo pacientes que ya lo han hecho, ¿sí? Comienzan a decirle a la ansiedad, a ver, ok, me está haciendo que mis piernas tiemblen, ¿no? Y que mis dientes rechinen. ¿Y qué más? ¿Qué más me puedes hacer? A ver, vas a hacerme sentir que mi corazón está latiendo más rápido, que mis respiraciones son aceleradas. ¿Qué más puedes hacer? ¿No? Haz todo lo que puedas, ¿sí? ¿Qué sigue? Eso es todo lo que tienes. Tú puedes retar al pánico, tú puedes retar al miedo, puedes retar a las fobias de esta manera y puedes tener un resultado muy interesante cuando lo hagas. Realmente te animo a que te atrevas a hacer algo como eso, ¿sí? Otra forma de hacer esto, otra forma de tocar al fantasma, que es muy parecida a lo que hicimos con el cristal, ¿sí? Es utilizando esta metáfora del veneno de los reyes. En el medievo era muy común, un método para matar a un rey común en el medievo era envenenándolo, ¿sí? Entonces los reyes siempre tenían a alguien que probara la comida y él vino por ellos, por si estaba envenenado, ¿no? Había algunos reyes que eran inteligentes, ¿sí? Y había algunos reyes que eran valientes, que agarraban y buscaban a sus alquimistas y le decían, a ver, tengo el riesgo de ser envenenado, pero no quiero depender de nadie, porque capaz el alquimista también está coludido. Entonces le decía, tráeme un muestrario de todos los venenos más populares que hay, ¿sí? Los alquimistas pues les llevaban este muestrario, perdón ahí con mi cámara, y entonces los reyes comenzaban a administrarse pequeñas dosis de veneno, ¿sí? Dosis no letales, unas gotitas de veneno al día, ¿sí? De tal manera que cuando pasaba un tiempo de administrarse las gotitas del veneno, se volvían inmunes, de tal forma que cuando iban a comer o a beber, ya no había peligro, ¿sí? Y el miedo no era el mismo, porque ellos ya sabían que eran inmunes a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes miedo al rechazo, tú puedes recibir pequeñas dosis de rechazo. ¿Cómo puedes buscar pequeñas dosis de rechazo? No tiene que ser patológico, ¿no? Tampoco tiene que ser enfermizo y tampoco tiene que ser dosis letales. Una forma sencilla de buscar una dosis de rechazo diaria, ¿sí? Es, por ejemplo, ir a una frutería y preguntar si venden zapatos. Te van a decir no. ¿Sí? Y es una pequeña dosis de rechazo que tú puedes tener y que te puede servir si tienes ese problema. Si tienes miedo, por ejemplo, a hablar en público, tú puedes salir a la calle y intercambiar dos palabras con una persona, decir buenos días. Sí, si la persona te voltea la cara, ya tienes tu pequeña dosis de rechazo y no es una dosis letal. ¿Sí? Estas pequeñas dosis no letales pueden ayudarte a tratar y resolver esos miedos. ¿Sí? Ahora, yo en algún momento soy médico, me gusta hacer experimentos y a veces algunos de ellos no son muy saludables, ¿no? Sobre todo en ese entonces cuando estaba pasando por el internado y por el servicio social.
En una ocasión tenía que dar una presentación en medio de una conferencia llena de médicos que eran criticones. Si tú decías algo que estaba mal, te comían, te arrancaban la cabeza, ¿no? Como si fueran mantis religiosas o arañas, ¿sí? Entonces estaba muy ansioso, estaba muy ansioso, estaba muy ansioso. Esto sucedió por accidente, ¿sí? Yo digo que es un experimento porque si lo veo en retrospectiva es así de wow. Eh, Estaba muy ansioso porque tenía que pasar por eso, tenía que hablar en público en frente de un montón de personas que sabían que me iban a rechazar, porque eso siempre pasaba ahí, o sea, y la dosis de rechazo era segura y era letal. Sí. Lo que pasó es que unos días antes yo tenía una pareja en ese entonces y hubo un problema, o sea, nos bronqueamos. No me acuerdo ni siquiera por qué nos bronqueamos, pero nos bronqueamos. Y fue tan intensa la bronca que la bronca me comenzó a generar una ansiedad más grande que la ansiedad de presentar. Entonces, cuando yo fui a presentar, sí tenía la ansiedad, pero no la ansiedad de que iba a presentar, sino la ansiedad de rayos, tengo que resolver mis problemas de pareja, ¿sí? Tú puedes buscar un miedo que sea más grande que el miedo que te está limitando. ¿Sí? Como por ejemplo, si tienes un miedo que te está limitando en algún área de tu vida, tú puedes utilizar un miedo mayor, como este. ¿Qué te da más miedo? Hacer, por ejemplo, cruzar el puente, ¿sí? O vivir una vida donde siempre vas a tener miedo de cruzar los puentes, ¿no? ¿Qué prefieres? Subirte al rascacielos o vivir una vida donde nunca vas a ver esos panoramas tan hermosos, tan bellos desde esas perspectivas, ¿no? En vivo, ¿sí? Tú puedes buscar miedos que sean más grandes para comenzar a utilizarlos de esta forma, ¿sí? También puedes utilizar la vergüenza de forma positiva. Si te da pena hacer algo, busca algo que te cause más pena, que te cause más vergüenza, ¿sí? Lo puedes poner, ¿sí? Vergüenza contra vergüenza. Ahí, por ejemplo, a pesar de que trabajaba en un call center allá en el pasado, llegaba a mi casa y me daba vergüenza hablar por teléfono para pedir una pizza. No. Entonces, ¿qué me causaba más vergüenza? Si estaba con amigos, me causaba vergüenza que mis amigos vieran que yo tenía vergüenza de hablar. Y esa vergüenza era más grande. Entonces, cuando tenía que pedir pizza, me rodeaba de mis amigos para que ellos estuvieran ahí viéndome y pensaba, me daría mucha vergüenza que ellos se dieran cuenta que yo tengo esta vergüenza, entonces prefiero pasar por esta vergüenza para evitar la otra. Sí, esa es otra manera de hacerlo. Soltar el control, ya casi terminamos. Vamos bien, ya nomás nos quedan 10 minutos. Sí. Soltar el control, tú puedes comenzar a soltar el control haciendo un ejercicio como los de ahí atrás, así de, a ver, mi hora del pánico, a ver, que el pánico me haga lo que tenga que hacer, a ver, que la ansiedad me haga lo que tiene que hacer, eso es lo único que tienes que hacerme, sí, esa es una forma de descontrolar. Otra forma de descontrolarte de forma controlada, sí, es programar una fecha y una hora para tener un pequeño momento de descontrol, sí. Tú puedes elegir un pequeño elemento a la vez para ir control. Si eres una persona que es muy controladora, o sea, más allá de los temas de pánico o ansiedad, fobias, esto también te puede servir bastante, ¿sí? Por ejemplo, he sabido, regresando al tema de la higiene, que si tú te bañas 3 o 4 veces al día, acuérdate que tu piel tiene bacterias que son naturales, es la microbiota natural de tu piel. Si tú te bañas 5 o 6 veces al día, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a barrer esa microbiota y entonces una bacteria que de verdad te puede infectar va a entrar a tu sistema y te puede hacer daño, ¿sí? Entonces, hacer un pequeño descontrol si tú eres un excesivo con la higiene es dejar un pedacito, sin limpiar o en vez de bañarte 6 veces, bañarte solo tres, ¿no? Ir reduciendo el número, programar un momento donde tú no lo hagas, ¿va? Si tú tienes una clase de estos controles rígidos, ¿sí? Si lo que estás intentando es controlar los síntomas, puedes buscar el síntoma directamente, ¿sí? Puedes sumergirte en él, puedes verlo abajo del microscopio, como en el ejercicio que hicimos ahí atrás, ¿vale? Aquí un ejemplo, otra cosa que puedes hacer si son rituales obsesivos, ¿sí? Es saturarlos. Si lo haces una vez, está bien, pero si tienes la necesidad de hacerlo 2 veces, a ver, hazlo cinco, ¿sí? Usualmente la compulsión termina después de cierta cantidad de repeticiones. Sí, hay personas que tienen compulsiones donde repiten las cosas 3 veces, pero ponlo a repetirlo 4 veces, ponlo a repetirlo cinco, ponlo a repetirlo seis, y se va a comenzar a saturar, se va a comenzar a suspender. De hecho, hay maneras, por ejemplo, de tratar trastornos alimenticios que funcionan de esta forma. Si le comes puras, o sea, terminas comiendo hamburguesas cuando estás teniendo la dieta y esa es la manera en la que te saboteas, a ver, cómete un día completo de puras hamburguesas, llegas a la saturación, ¿sí? Si eres algo de esto, pues bueno, si necesitas apoyo médico, o sea, un médico que te esté acompañando mientras lo estás haciendo, porque también se hace con el cigarro, también se hace con el alcohol y con otras cosas, ¿sí?
Otra manera de soltar el control es a través de pactos y compromisos y esta me gusta muchísimo, ¿sí? ¿Cómo puedes hacer una trampa de compromiso? Bueno, el compromiso lo que va a hacer es atarte. ¿Sí? No te va a quedar de otra más que afrontarte a eso. Entonces, por ejemplo, si tienes miedos a las alturas, cómprate un boleto de avión bastante caro, o sea, que de verdad te cueste, que de verdad te pese. Ya que está comprado, ya no hay vuelta atrás. Sí, vas a tener que afrontarte al miedo a las alturas. O puedes crear un curso de herramientas para manejar el miedo, repartir invitaciones digitales y ya que ves que hay una gran cantidad de personas, ya no hay vuelta atrás, ya lo tienes que hacer. Sí, esa es otra manera de hacerlo. Sí, la primera vez que yo iba a hacer esta presentación, que es una presentación que ahorita ya actualicé, tenía este miedo, sí, pero no envié invitaciones. Entonces me quedé con el miedo, me faltó hacer ahí el compromiso, ¿vale? Tú puedes comprometerte de estas formas. También otra cosa, otro compromiso, otro pacto que puedes hacer es un pacto de costo, ¿sí? A ver, yo me voy a afrontar a mi miedo, una vez al día o en esta fecha y en esta hora, y si no me afronto, una forma es quemarme un billete de 500 pesos o regalarlo a alguien. ¿Sí? Parece una locura, pero esa es otra forma de hacerlo. Y ahí encuentras una ansiedad y un miedo más grande otra vez que puedes utilizar para esto. Aprender a nadar. Puedes utilizar un cronómetro. Esto me lo voy a aventar rápido para enseñarles un ejercicio final, ¿vale? Puedes utilizar un cronómetro. En el momento en que sientes la emoción, te detienes, pones un cronómetro de 15 minutos, identificas cuál es el impulso, o sea, hacia dónde me quieren arrastrar mis emociones y utilizas alguna de las estrategias, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, esta de respirar, que hicimos unas cuantas veces. Puede ser la combinación de la estrategia de respirar con la pelotita o el objeto, el frotar las manos o esta técnica de respiración que te voy a enseñar, ¿sí? La del hielo ya te la enseñé. También puedes utilizar la del hielo. ¿Sí? Si tú te detienes en esos momentos, en esos 15 minutos, te alejas de eso que te genera el impulso, va, te alejas de la tentación que tú tienes de hacer eso, ¿sí? De salir huyendo o hacer cualquier otra cosa a la que te lleve el miedo, puedes hacer el método del hielo, ¿sí? Te puedes meter agua fría, te puedes poner un ice pack en el pecho o puedes respirar, ¿va? Hacer lo opuesto ya te lo expliqué y esto es lo que quiero enseñarte. Y con esto vamos a cerrar, ¿sí? Para no quitarte más tiempo, ¿va? Para hacerlo, siéntate en una postura cómoda. Te voy a compartir un soundtrack, ¿sí? De un grupo que me gusta. Ahí, ¿sí se está escuchando el sonido? ¿Ahí escuchan la música? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí les va. Vamos a respirar de una manera muy especial, ¿sí? Solo vamos a respirar por 5 minutos, pero de una manera muy especial. ¿Cómo es la respiración? Es una respiración en tres partes, ¿sí? Dos inhalaciones, así, y una exhalación. Dos inhalaciones, una exhalación. Si tu nariz se reseca, puedes respirar por tu boca sin ningún problema. Procura que las respiraciones se conecten una con la otra de tal manera que no haya un espacio. Después de la exhalación, comienza la primera, la segunda inhalación y continuamos, ¿vale? Procura que en la primera inhalación tu abdomen se abulte un poco, o sea que se relaje. Procura que en la segunda inhalación el aire llegue a tu pecho, ¿sí? Para que estés bien oxigenada. Vamos a hacer esto por 5 minutos, aquí tengo el tiempo, ¿sí? Comenzamos, algunas ya comenzaron, va muy bien, adelantadas. Inhalamos, exhalamos. Eso es. Mientras estás haciendo esto, a tu propio ritmo, y me estás escuchando, y puedes escuchar la música, ve identificando las sensaciones que despiertan en tu cuerpo y cómo poco a poco tu atención se comienza a dirigir de forma natural a tu interior. Eso es, conectando las respiraciones. Dos inhalaciones, una exhalación. Dos inhalaciones, una exhalación. Te vas a dar cuenta que poco a poco es más fácil que tu atención de manera natural se vaya dirigiendo hacia adentro. De tal manera que puedes notar cómo se siente cada respiración. Inhalación, exhalación, inhalación y exhalación. Así es.
Hay algunas personas que se quedan dormidas después de un rato. Hay algunas personas que se pueden marear un poco. Sí. Si es mucho, detente por un momento y continúas. Eso. Inhalación, exhalación. Muy bien. Ahora, ya estamos cerca del final. Continúa respirando de esta manera. En un momento te voy a indicar cuándo es la última respiración. Ve conectando, prestando atención a cada respiración, porque cuando prestas atención a la respiración, es más fácil que regreses a ti. Y de esta manera puedes separarte de todo lo que te genera ansiedad, todo lo que te genera miedo, todo lo que te limita. ¿Sí? Aprovecha este momento, porque la próxima vez que tú sientes miedo o ansiedad o algo que te limite, esa es la señal que te indica que es momento de sentarte y respirar de esta manera. ¿Sí? Vamos llegando a la última parte, eso es. Por último, suelta un poco el aire, exhala. Toma una inhalación profunda, ¿sí? Inhala, sostén el aire. Si estás bostezando, está bien. Sosténlo unos segundos, 10 segundos. Te vas a dar cuenta que como estuviste respirando así, pero oxigenaste, puedes aguantar la respiración un poco más de tiempo. Ahora suelta todo el aire, suelta. Y mantente así, mantente con los pulmones vacíos por unos segundos. Ve cómo se siente cuando exhalas y te mantienes así un ratito, porque es muy posible que comiences a encontrar una sensación de calma allá adentro. ¿Sí? De esta manera creas la calma. De esta manera es más fácil, ¿verdad? De esta manera es más fácil que vuelvas a conectar contigo y entonces puedas decidir cómo quieres continuar de aquí en adelante, porque así te estás separando todo lo que te ata al pasado de todo lo que te ata al futuro. ¿Sí? Y estás conectando con el ahora. Muy bien. Si quieres aprovechar el high, mantente así un ratito. Sí, ya estamos terminando por ahora. Espero que para este momento, pues bueno, espero que te haya quedado claro cuáles son las cosas que de alguna manera alimentan estos problemas. Tienes un kit ahora de herramientas que puedes comenzar a utilizar. Sí, la estimulación bilateral, conectar con tu respiración, mirar tu miedo a través de un cristal a una distancia segura para no identificarte con él. Sí, detenerte y respirar. Sí, esta es otra opción. Vale, de esa manera conectas con la calma y de esa manera puedes hacer lo que quieres hacer de la mano. ¿Va? Terminamos. Yo creo que voy a trabajar en una segunda parte. Sí, porque todavía hay muchas cosas que podemos aprender, ¿no? Acerca de la ansiedad y acerca de estos temas. ¿Sí? ¿Algún comentario que tengan cómo se sienten, cómo están? ¿Sí? ¿Cómo terminaron? ¿Terminaron asustadas? ¿Terminaron asustados? ¿Terminaron ansiosos? ¿Terminaron relajadas? ¿Sí? Estas herramientas, ¿se ven ustedes mismos, ustedes mismas utilizándolas? Sí, por ejemplo, la del hielo es muy sencillo. Fabiola dice, me siento súper muy bien. Me alegra saber eso, Fabiola. Ahí te veo sonriendo. Sí, ligera y a gusto, eso es. De esa manera estás creando, sí, la calma, ¿vale? Si tú aprendes a crear calma, entonces de alguna manera ya tienes como contrarrestar, o bueno, ya tienes medios para flotar sobre la ansiedad. La próxima vez que la sientas, no luches con ella. Simplemente déjala ser y tú sé, ¿sí? Aparte de esa ansiedad, ¿sí? Obsérvala, contémplala, ¿sí? Simplemente deja que pase, porque siempre pasa, ¿vale? Ya después les diré acerca de la segunda parte, porque sí, sí hay muchas cosas todavía más que podemos ver y ejercicios que podemos hacer. Pero esto es lo básico, este es el kit básico para manejar la ansiedad, las fobias y el pánico, ¿vale? Vamos terminando. Les doy las gracias por venir, por estar presentes, a los que se quedaron hasta el final. Sí. Vamos a poder encontrar una grabación de esto por si lo quieren repetir o si quieren seguirme nuevamente en algunos de los ejercicios, ¿vale? Si se quedaron dormidas, si se les pasó algo, ahí lo van a poder encontrar. ¿Sí?
Me dio gusto verlas. Gracias, Fabiola. Gracias, Javi. Gracias, Susana. Gracias, Jaime. Gracias, Guadalupe, Liz, Silka, Samuel. Y te mando un gran saludo. Y gracias a todos. Nos vemos la próxima vez. La próxima vez probablemente sea de la depresión. Sí, probablemente vamos a ver estrategias para manejar la depresión, por si ustedes han sufrido, sufren de depresión o conocen a alguien que sufre de depresión, sepan qué es lo que pueden hacer y cuáles son las cosas, y como vimos ahorita, ¿no? ¿Cuáles son las recetas catastróficas? Sí, si sufres de depresión, ¿qué definitivamente no debes hacer? Eso vamos a ver. ¿Y qué puedes hacer para comenzar a darle la vuelta? ¿Vale? Les mandaré ahí por ahí las fechas del próximo. Si ya se registraron, pues les van a llegar ahí a su mail o a su WhatsApp. ¿Sí? Cuídense mucho, me dio gusto verlas. Perdón por quitarles 3 minutos. Que descansen, que tengan bonita noche. Hasta luego. Adiós. Abrazos.